por allí. Si bien los dos tuvieron sus chances para poder ganar el partido, fue atractivo este cruce de vecinos. Allí en la zona barrial, los separan unas cuadras nada más a uno y otro. En el barrio Jara, la zona de Villa Amelia, el otro Ameliano allí, de cara a lo que fue este partido entre Tacuaré y Ameliano. Atractivo partido aquí en el Feliciano Cáceres. Me va a decir Gerardo si hago el cambio de frente directo. Voy primeramente con ustedes. Cambio de frente, Jorge. Directo ya está el Martín Torres. Hoy con Oscar Montiel en la asesoría técnica. Aquí con Jorge Casar, que ya tiene su masa preparada. Ahora va a ir a hacer la chipa en Pacaraí en el Viernes Santo correspondiente, a ver si es con goles, con emociones, sí, sin público, es así, una versión staff nada más tendremos hoy de los aficionados tanto de Trinidense como también del propio Deportivo Luqueño, a continuación de lo sucesivo en el Martín Torres. Nicolás Morínigo, 16 minutos del primer tiempo, el gol, pase de Valdesí para Tacuaré. Alberto Contreras, 1-1, reclamaron bastante lo de Tacuaré la acción previa, pero fue al final un golazo porque pegó en el travesaño, se metió allí. Jugaron, se ingresó en la pelota, ingresó todo. Eso fue a los 27 del segundo tiempo. 1-1 Tacuaré Ameliano en el inicio de esta fecha. Nos vamos para Trinidense Sportivo Luqueño a continuación. ¿Cómo estás? Diego Iván, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Jorge, un saludo para vos, a los compañeros. Ya estamos acá nosotros en el Martín Torres, junto a Francisco, junto a Damián en la parte técnica. Como bien decías, Jorge, a puerta cerrada se juega este juego entre Sportivo Trinidense, equipo local, y el Sportivo Luqueño. Ya están trabajando en la parte física los jugadores, ya hace tiempo, en realidad hace 15 minutos aproximadamente los jugadores de Trinidense en el aspecto físico, también los jugadores de Sportivo Luqueño, el árbitro Giancarlo Juliadosa. Una cancha que está en buenas condiciones para este partido de la fecha 11. Repito, un partido muy importante para Sportivo Luqueño, que la semana entrante va a jugar la Copa Sudamericana frente a un grande de la Argentina como Racing en el Defensores del Chaco. Y también, ¿por qué no, Sportivo Trinidense, que va a jugar de igual manera su participación en Copa Sudamericana? Por eso, la importancia de estos equipos luqueños que estamos viendo con Francisco. Ya le voy a saludar ya en instante más a Francisco López por un equipo importante, Laura Azul. No está Rodrigo Rojas, el motorcito. También Trinidense prepara un equipo muy fuerte. Claro, no hay que dejar de lado el campeonato, sin ninguna duda, pero también está el compromiso de un torneo internacional como lo es la Copa Sudamericana. Arbitraje de Giancarlo Juliadosa en el bar, Mario Díaz de Vivar. ¿Cómo te va, Francisco? Buenas noches. Hola, Diego, ¿cómo te va? El placer de compartir contigo y con todos los oyentes de la 1080 Monumental AM. Aquí estamos para lo que va a ser este partido. Sí, ya arrancó de hecho la fecha 11, seguimos en prosecución de esta nueva fecha del Campeonato de Apertura, hay que decir, con este muy buen partido, atractivo, es cierto, a puertas cerradas aquí en el Martín Torres, los dos equipos trabajando a esta hora y hay puntos importantes, vitales en juego para lo que va a ser esta parte del torneo en realidad. ¿Servirá para que Triqui empiece a levantar cabeza al conjunto local? Una victoria servirá para el Sportivo Luqueño también para reencauzar un poco el buque después de lo que fue la derrota frente a Cerro Porteño en la última fecha. Los dos necesitan del triunfo. Hay olor a partidazo aquí en el Martín Torres, donde sí se ve cierta presencia de directivos, autoridades también, efectivos policiales, gente que tiene que ver con la logística del partido. Bueno, no tan a puertas cerradas, hay que decir. Hay una cantidad de público importante para lo que significa puertas cerradas. Al menos unas 100 personas hay. Ahora, las boleterías de este recinto no se habilitaron, obviamente. Los portones de acceso, tan solo una boca de entrada, una de salida, para lo que es justamente aquí. Sí, así estamos, Gustavito. Así estamos. Así que, así las cosas entre Trinidense y el Sportivo Luqueño. Bueno, estamos en comunicación con Humberto García, técnico de Sudamérica. ¿Cómo te va, Humberto? Buenas noches. Buenas noches, un saludo a la audiencia. Bien, Humberto, bueno, gracias por este tiempo para charlar con nosotros. Estamos con Francisco, estamos, mi querido Humberto, para el partido entre Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño para Monumental Fútbol a lo Grande a través de la 1080M. Bueno, Humberto, el partido de ustedes el domingo frente a General Caballero. Van a volver a jugar en Villaliza, un partido muy importante ante el Rojo Mallorquino. Y contanos cómo está tu equipo Sudamérica a la espera de este compromiso, Humberto. Sí, ha sido una semana bastante larga después de la ruta que tuvimos contra Mellano. Estamos
trabajando bien, enfocado en sumar a 3, que es lo más importante para nosotros. Hay una necesidad en el equipo de sumar a 3 y tratar de salir de esta incómoda posición que estamos ahora mismo. No, totalmente. Hay que hacerse fuerte de local, Humberto. Realmente demostraron, claro, la fecha anterior no pudieron, pero venían de 2 victorias consecutivas. Y la idea es volver a conseguir el triunfo ante un equipo de General Caballero que también está ahí. Está un poco más tranquilo, Humberto, en el promedio, pero de todas maneras también se juega un partido muy importante en condición de visitante ante ustedes, que pierde, dicho sea de paso, Humberto, el invicto ante Libertad la fecha anterior. Pero es un equipo fuerte que merece mucho respeto, ¿te parece? Así mismo, lo ha demostrado en todo el campeonato, por eso estaba invicto hasta la fecha anterior. Hemos visto el partido casi 3 veces ya y creo que si hubieran acertado la jugada que ellos tuvieron también no hubieran perdido nuevamente. Creo que Libertad hizo los goles en esos momentos justos del partido y tuvo una gran actuación del arquero. Es un equipo bastante fuerte, como bien decís, un equipo muy respetable que nunca se deja estar, así que estamos enfocados, como te dije al principio, en hacer un buen trabajo, que el equipo sea competitivo y que podamos dejar los 3 puntos en casa. ¿Ya tenés el equipo definido, Humberto? Todavía no paramos el equipo, pero la idea nuestra es la que hubo contra Meliano. Bueno, algo parecido contra Meliano. Básicamente la idea es la misma. Sí, la idea es la misma con casi todos los mismos jugadores. Humberto, a esta altura, ¿qué se puede decir de este plantel de Sol de América? Digo, en el desarrollo del torneo, ¿es lo que esperabas? ¿Ya tocó techo o todavía el plantel puede más? No, estamos muy confiados en que el plantel va a ir creciendo, va a ir mejorando, va a entender mejor la idea de juego que queremos en el equipo y sobre todo están poniendo muchas ganas, están trabajando bastante bien, muy fuertemente y bastante aplicado en todo lo que están haciendo, así que estamos muy contentos con el trabajo que ellos están haciendo y esperando, como dije, sacar resultados que es lo que más nos interesa en estos momentos. La situación de Cristian Amarilla, ¿cómo está, Humberto? Y ya le dieron de alta, pero no queremos apurarle demasiado, ya está haciendo casi todos los trabajos a la par que sus compañeros, pero como te digo, queremos ir despacio con él, que él se sienta seguro y cuando se sienta seguro meterle nuevamente en el equipo. Él es el mejor doctor en este momento, así que tenemos mucha confianza en lo que él nos pueda dar en juego en el equipo, así que esperamos que su retorno sea lo más rápido posible, pero como te digo, él va a decidir en qué momento volver. Ahora, con la regla del sub, ¿cómo está Sol de América también? ¿Cómo lo vas planificando? ¿Cómo vas llevando ese colchón de minutos? Sí, la verdad que Sol tiene una camada muy buena de jugadores de la que estuvieron en la sub-17 de la selección. Hay como 6-7 en el plantel de primera, así que lo estamos llevando también con la necesidad que nosotros estamos teniendo en sacar los resultados y de vez en cuando están jugando. Creo que estamos a la altura casi de todos los equipos. Creo que el único que saca ventaja es el Deportivo Luqueño. Humberto, bueno, se cierra con esta fecha se cierra la primera ronda, después se arranca la segunda ronda del campeonato. Es así, hay que tratar de buscar los puntos, están ahí en el promedio, hay que recordar que Sol subió este año a la primera división y nos queda otra, mi querido Humberto, de apretar con todo en la etapa final, en la segunda ronda y ganar, digo, la mayor cantidad de puntos posible, Humberto. ¿Coincidimos? Sí, nos va a venir bastante bien lo numérico ganar el domingo y más que nada en lo anímico, porque sumando 13 puntos creo que nos va a dar mucha esperanza en seguir luchando, en seguir peleando lo que resta de este primer torneo, que es bastante fuerte, bastante disputado para los que son los que están buscando la permanencia en este momento.
Así que este partido es crucial para nosotros, lo estamos viviendo como una final y esperamos que el domingo sea así y que lo encaremos de esa manera. Y más aún porque Tacuarí acaba de empatar ante Ameliano 1-1, están ahí, ustedes digo, Sol de América, Humberto con Tacuarí peleando, pero este empate de Tacuarí, mañana ustedes ganando la General Caballero, podrían acomodarse un poco mejor en el promedio, Humberto. Sí, de hecho que sí, siempre uno mira de reojo a todos los rivales, pero lo que más nos conviene es sumar a 3. Creo que, como viene, sigue ganando el partido del domingo, ojalá que sea así. Estaremos repuntando en lo que es el promedio y estaremos ahí cerca de General y cerca de Tacuarí y poder respirar un poquito mejor en este torneo. Ahora, esta pausa fecha FIFA, ¿te vino bien, Humberto? Y para nosotros creo que nos vino bien porque hay jugadores lesionados, otros que estaban bastante exhaustos porque no estamos cambiando mucho los jugadores, y también tratar de mejorar en lo que no estamos muy bien, trabajar en todas las líneas y mejorar el volumen de juego nuestro. Creo que fue importante esta semana larga que tuvimos y ojalá que podamos ganar el domingo. Por último, y gracias por tu tiempo para con nosotros, mi querido Humberto, ¿cómo te imaginas el partido el domingo? ¿Van a proponer, van a esperar? ¿Qué ideas tenés? No, yo creo que va a ser un partido de ida y vuelta, porque el General Caballero, todos los partidos buscan los resultados y nosotros jugando en casa también vamos a salir a intentar ganar el partido, a intentar que nuestro juego predomine. Y como bien sabes, General Caballero es un equipo bastante fuerte que juega de la misma manera tanto de local como de visitante, así que creo que va a ser un buen espectáculo por la necesidad de los dos equipos en sumar a 3. Bueno, Humberto, muchísimas gracias por este tiempo, gracias con nosotros para charlar, hablar de fútbol, del partido que ustedes tienen el domingo frente a General Caballero. Un abrazo grande, Humberto. Dale, muchas gracias y que sigan los éxitos. Gracias, ahí lo escuchamos a Humberto García, técnico de Sol de América. ¿Cómo te va, Juancito? Empezamos a vender. Buenas noches. ¡Vamos, Juan! Con Maggi Pechugón aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. La mejor financiación te ofrece Bancop Itaperubichá. Podés llevarte un Ranger o un Territory 2024 Bancop. Crece desde la raíz. Bueno, muy bien. Recordando que Tacuarí con Ameliano terminó 1-1. Mañana, bueno, de hecho el sábado prosigue la fecha con Cerro Porteño Nacional y de fondo Libertad con Olimpia. Para el día sábado, el domingo, Sol de América, General Caballero y 2 de mayo frente al equipo legendario Guaraní. Neumáticos Yokohama, la mejor relación de precio y calidad. Robilo, alarmas, estés donde estés y su seguros Chaco. Muy bien, ¿cómo te va, Gerardo? Buenas noches. Estamos en contacto ya enseguida con Gerardo correcto. Tras los datos. Muy señor. bien. Muy bien, muy bien. Sí, estamos buscando a Anito Vera. Anito Vera. Así es. ¿Está en línea? En un ratito. Bueno, muy bien. Seguimos, Juancito. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. HP Super Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, en lo que tiene que ver con ese juego, hay una jugada puntual donde reclama Tacuarí un posible penal, Francisco. Es así, ¿verdad? Por eso la insistencia de Tacuarí en ese concepto. Es así, esa es la situación. Vamos a hablar porque hay un disgusto allí en esa jugada polémica para justamente tener la versión de las autoridades o de, en este caso, directivos de Tacuarí. Bueno, muy bien. Los equipos ya van a pisar la cancha. Estamos acá, repito, a puertas cerradas para este partido entre Sportivo Tririense con Sportivo Luqueño por la fecha 11 del Campeonato Apertura Nuestro Fútbol. Hay que mencionar, repito, que Luqueño juega la semana que viene la Sudamericana Trinidense que va a enfrentar, dicho sea de paso, acá estoy mirando, vamos al repaso de Sudamericana Nacional el martes frente a Argentinos Juniors a las 18 horas en el Defensores del Chaco. Martes para Ameliano Atlético Paranaense 20:30. Estaba para jugarse 18 horas, pero finalmente la Conmebol cambió el horario. 20:30. Sí, Gerardo. Te escucha el presidente de Tacuarí, el ingeniero Guillermo Nito Vera. ¿Cómo te va, ingeniero? Buenas noches. Hola.
¿Qué tal, ingeniero? ¿Escuchás bien? Ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Bueno, ingeniero, comentanos un poquito de lo ocurrido en Tacuarí con Sportivo Emiliano. Acá estamos hablando con Francisco López, con nuestro compañero Jorge Niño Sosa, de una jugada muy puntual donde ustedes reclaman un posible penal. ¿Es así, ingeniero? ¿Qué tal cosa nos ocurrió? Realmente yo no quiero hablar de los árbitros, ¿verdad? Pero creo que esta vez el departamento de árbitros un poco observe mejor todo el actuar de ese árbitro, porque muy fácil es después quitar el informe de que fue correcto. Hoy realmente, desde el inicio del partido, nosotros nos sentimos muy perseguidos. Y la jugada del penal, no lo digo yo, lo llamó el VAR y le informa de la situación y él lo mismo hace caso muchas veces. Bueno, él sabrá por qué, él tendrá los motivos de acá. Lo que yo quiero resaltar es que el departamento de árbitros tiene que tomar las medidas correspondientes. Que no sea que nos salgan ahora con el informe, porque normalmente dicen que está todo bien, todo. Espero que sean ecuánimes en su apreciación y lo que corresponde ellos tengan que decir, y si es posible, si tienen que sancionar, y si no sancionar, bueno, que lo digan. Pero yo no me quiero meter, que para mí hoy realmente nosotros nos sentimos muy mal, sinceramente nos sentimos robados estos 2 puntos que perdimos. Ingeniero, con relación a la jugada en sí, ya la vieron, ya la revisaron, ya pasó por todos los filtros, por así decirlo, y la conclusión es que perjudicaron a Tacuarí según los directivos y usted principalmente de Tacuarí. Bueno, pero si el VAR se llama, yo entiendo de que si el VAR se llama, existe una posible sanción, ¿verdad? O un posible mano, o lo que sea, penal, ¿verdad? Posible. Si el VAR ni siquiera se llama, bueno, ellos tienen las herramientas necesarias para analizarlo, y lo analizan más en profundidad de lo que nosotros normalmente vemos en los partidos, ¿verdad? Yo tengo una afirmación que me pasaron y para mi interpretación era penal, ¿verdad? Pero el VAR por algo le está llamando, ¿verdad? Ahora, esa ya después lo que ellos deciden ya es algo particular o muy personal del árbitro. Ya, entonces, para concluir y para cerrar, ingeniero, hoy, en tu palabra, se sintieron perjudicados, se sintieron robados, decías. Nos sentimos perjudicados, nos quitaron 2 puntos que teníamos que haber ganado, para nosotros era muy importante eso. ¿Y determinación a tomar alguna nota que van a presentar? Sí, tiene que presentar nota o hacer las cosas, y al final de cuentas, aquí lo que tiene que, para eso hay un departamento de árbitros el que tiene que definir la actuación de los árbitros. Yo creo que el departamento de árbitros es ecuánime en sus interpretaciones y en sus apreciaciones, y si corresponde la sanción, bueno, ya nadie nos va a devolver esos puntos, ya es imposible, ¿no? Ya no se puede volver a jugar el partido ni nada por decirlo, eso ya lo perdimos. Y estos 2 puntos a nosotros nos serviría de muchísimo. Ingeniero, ¿algo más? No, muchas gracias. Ingeniero Nito Vera, molesto, obviamente, por esta situación, donde ellos dicen de que se sienten perjudicados por esta determinación ante el llamado del VAR. Una posible falta sobre Valdecir Moreira, la jugada en cuestión, que seguramente también va a ser analizada, sobre todo en Fútbol a lo Grande TV. Allí vamos a poder ver, allí vamos a poder analizar, esperando todo también. Y recién el sábado vamos a estar hablando también, seguramente con mayor profundidad, de esta jugada polémica, digo. Bueno, acá envía Gerardo, Valdecir recibe una falta de Abel Paredes. Bueno, de hecho, lo dijo el ingeniero Vera, revisión de VAR, pero finalmente no pasó absolutamente nada para el árbitro VAR, árbitro de campo, y no dieron penal y se sienten perjudicados, es lo que dijo Nito Vera, presidente de Tacuarí. Ahora sí te saludo. ¿Cómo te va, Gerardo? Muy bien, Diego, el cordial saludo para todos. Buenas noches. Hay que repasar que en Brasil ahora triunfo parcial de Paranaense. Sin los paraguayos Mateo Gamarra ni Romeo Benítez, le gana 1-0 a Operário. ¿Por qué hago esto? Porque Paranaense, rival de Ameliano el día martes en Copa Sudamericana. Global de 3-1 y por ahora está pasando a la final el conjunto de Paranaense por el estadual, Diego. ¿Cómo está Fortaleza, rival de Trinidense? Fortaleza, en instante se te menciono cómo está. Bueno, muy bien.
Los equipos, señoras y señores, van a pisar la cancha. Vamos contigo, Juan. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pasada ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Instantes por la Copa do Nordeste, Fortaleza, rival de Trinidense. El miércoles a las 20:30 horas va a enfrentar a Marañao por la fase previa de la Copa do Nordeste, Diego. Bueno, muy bien, tenemos equipos confirmados, tanto Sportivo Trinidense como Sportivo Luqueño. Vamos con la información. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El equipo trinidense en portería, casaca 12 para Zamudio, en el arco 12 Zamudio. Vamos a la zona de defensores, 24 para el Beto de la Cruz, 3 para Villalba, 23 para César Benítez, 14 para Mendoza. En la media cancha, 17 por derecha Román, los volantes, 28 para Marcos Riveros, 30 para Andrada y 5 Vera. Bueno, de hecho Vera va a jugar en el medio con Marcos Riveros y tirado de izquierda. Aparece con la número 30 Andrada. Arriba en el ataque, 18 para Fernando Romero y con la 38 Sinisterra el colombiano. De esta manera José Arrua para su equipo, para jugar frente a Sportivo Luqueño. Descuentos reales en Farmacias Catedral. Hoy miércoles, 3 descuentos hasta el 50% en todas las categorías y con todas las formas de pago. Ingresa a farmaciascatedral.com.py. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Copetrol, ¡vamos! Vamos por su parte, Sportivo Luqueño en el arco, 12 para Aguilar. Zona de defensores, 2 para Rodi Ferreira. 5 para Alexis Villalba, 23 para Pablo Aguilar, capitán de equipo, 6 para Suárez. En el medio por derecha, 10 para Maná, 16 para Ríos, 8 Mendoza, 37 para Comas. Arriba en el ataque 9, Alex Álvarez con la 9 y con la 22 aparece Marcelo Ferreira. Este es el equipo de Sportivo Luqueño. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya podés afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cp.org.py. En afiliaciones online, llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Encara la ruta como un pro con la pickup Jeep 4x4 en su versión automática. $29,990. Escribinos al 021-519,000 en el respaldo con el respaldo de Chacomel Automotores. Bueno, Francisco, pone todo luqueño, pone todo realmente ameliano y la semana que viene juegan Sudamericana estos equipos. Así es, aparecen también del plano internacional, nada más y nada menos, toda la expectativa, el día martes, Trinidense, y hay que decir también el Sportivo Luqueño el día jueves, frente a Racing Club de Avellaneda. Así que aquí están estos dos equipos, decíamos, con las confirmaciones de los nombres de los 11 titulares. Luqueño a ver si lo extraña hoy. Hay que decir también a Rodrigo Rojas que no va a estar como titular, que viene y que ya lo viene extrañando a el Conejo Benítez. Así que a ver cómo se comporta en este campo siempre complicado de Trinidense aquí en el Martín Torres. Bueno, muy bien. Gerardo, mañana prosigue. Bueno, no mañana, el sábado. La costumbre, porque es el fútbol así. Partido a partido. Quizás la costumbre podría pasar, pero es finalmente el sábado. Mañana, de hecho, estamos ya en Semana Santa. Mañana Jueves Santo, Viernes Santo. El sábado sí hay fútbol y el domingo. Es así, Gerardo, ¿verdad? Estamos en redes enseguida, señor. Ah, bueno, correcto, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, correcto. Vamos, Juancito, aprovechemos contigo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave, hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Valle Vía, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. Bueno, muy bien. Ahora sí, estamos viendo jugadores de Sportivo Trinidense ingresando al campo de juego. También están los de Sportivo Luqueño. Una cancha que está en buenas condiciones, realmente estamos viendo acá desde la cabina de fútbol holograma a través de la 1080M Monumental, que está en muy buenas condiciones el césped acá en el Martín Torres. Ahora, ¿por qué a puerta cerrada? ¿Viste algo nuevo acá? A ver qué pasa, Gerardo. Sí, señor, ya estamos con el Twitter y además el sábado, 18 horas, Cerro Local, vuelve a su escenario, va a enfrentar a Nacional y 20 a 30 horas en Tuyucuá. Libertad ante Olimpia, clásico blanco y negro. Y el día domingo, 5:30 de la tarde, Sol de América en Villaliza ante General Caballero y a las 20 horas en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, ante Guaraní, que tendrá el debut como DT a Francisco Chiquiarse. Bueno, te decía Francisco, mejoramientos acá en el Martín Torres. ¿Observaste algo nuevo? Con todo respeto lo digo. Todavía no, pero sí vi preparativos para.
detrás de uno de los arcos, donde está clausurada una de las entradas justamente, vi materiales de construcción, o sea, hay una idea, hay una intención. ¿Las butacas están puestas acá en sector preferencial? Sí, también, es así, butacas nuevas colocadas en sector preferencial. Bueno, muy bien, hay que ver lo que va a pasar, pero para vos va a cambiar el sector de gradería, se va a modificar Sí, eso. tengo pensá vos. entendido que sí, porque ahí he visto materiales de construcción. Pero yo no veo nada. ¿Dónde viste Yo vos? no veo no, detrás, porque estacioné ahí, yo vine por ahí. Ahora sí lo entendemos. ¿Entendés? ¿Extensionaste? Yo estacioné afuera, Correcto. detrás de uno de los arcos, y ahí hay camiones con materiales de construcción y hay arena, O hay sea, ladrillos. Acá frente al estadio no encontraste el lugar. No, Acceso ya no. principal. Ya no. Es más, yo suelo dejar acá adentro, pero no, ya no había lugar. ¿No te dejaban entrar o no había lugar? No es queja, es comentario. ¿Eh? Pero si solés dejar acá, ¿cómo no pudiste entrar? No, ya. Es Ya que está llegaste lleno. tarde. Llegaste tarde. No, hace una hora que estamos esperando el partido, Diego. Tenés razón, tenés razón. A ver, Gerardo, contigo, con Juancito y volvemos acá en el Martín Torres con ustedes. La tabla de posiciones indica que Libertad tiene 21 puntos con un partido menos, 2 de mayo y Olimpia 17, Juan. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Luqueño Hola, Emiliano. Juancito. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, qué lindo escucharle. La vuelta de Juancito. Gracias, señor. Bueno, la chipa en Luque. Sí, a full ya a partir de mañana. Muy bien, ¿y el chanchito al tatacuá? Sí, señor, relleno. Muy bien. Da gusto escucharlo, Juancito. Adelante. Amable señor, decide bienestar y certeza en Siquimpa con más de 40 años llevando energía al país. Hubiera esperado que termine el partido, pero le saludaba a Francisco. Como siempre, dentro del estudio, sentado en su lugar, en la cabecera, ahí está el Messi de la consola. Bueno, muy bien, los equipos están pisando la cancha. Ingresando el árbitro Giancarlo Juliadosa, sus asistentes, camiseta alternativa, lo dijo Armas. Giorgio Armas, vestido de blanco. No, para nada. Y así dijo, Para el nada, astrólogo, Diego. vestido Para de bien. blanco, Sí, luqueño. sí. Digo, eso no. Veníamos bien, Diego. Pero Giorgio Armas, amigo de la casa se De podría Julio. decir. Sí. De Julio César Cáceres. Eh, Pero fíjate, está de blanco. Están de Luqueño. blanco. Claro. Luque juega de blanco. Hasta junio tienen que jugar de blanco, dijo Armas. Bah, ¿Dónde Lo está? dejamos ahí. No, Julio no está de blanco. Julio está no, con una- hasta el mes de julio. Hasta el mes Ah, de junio. correcto, mal escuché. Hasta Julio tiene que jugar de blanco, pensé. Está bien. Pero podría Y Julio entenderse aparece- también por Julio Cáceres. Por eso. Cáceres tiene remera verde. Remera verde, sí señor. Bueno, camiseta tradicional para Sportivo Trinidense, camiseta alternativa, vestido de blanco luqueño. Señoras y señores, vamos al comentario de Francisco López en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ella principal Quitador, le salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí está el conjunto de Trinidense recibiendo en su casa al Sportivo Luqueño. Dos equipos que necesitan de la victoria. Campaña demasiado irregular para el conjunto dueño de casa. Para Trinidense necesita del triunfo de manera urgente para reencauzar. Es cierto, viene de un triunfo, hay que decir, pero aislado triunfo. El de la última oportunidad. Hoy busca hilvanar justamente 6 puntos dentro de lo que es este calendario que le toca en el Apertura. Enfrente está el otro auriazul. Sí, el original auriazul, el del Sportivo Luqueño, que hoy juega de blanco, con Pablo Aguilar a la cabeza y con la ausencia de otro referente, con la ausencia de un cacique, como Rodrigo Rojas en la media cancha, que es el que ordena, que es el técnico más o menos que tiene este equipo allí en el medio sector, el equipo del Sportivo Luqueño. Con la ausencia del Conejo Benítez, que se lo espera, se lo está poniendo entre algodones, como se dice, una frase que nunca se dijo en el fútbol, pero sí, para que se entienda, para graficar, está cuidado al extremo allí para Jorge Conejo Benítez. ¿Por qué? Porque la próxima semana juega contra Racing, rival harto complicado del fútbol argentino también, rival en Copa
para el conjunto del Sportivo Luqueño. Los aplausos que se escuchan son para Trinidense después de la foto oficial. Ahora se va a hacer el sorteo. Los experimentados también, Marcos Riveros y Pablo Aguilar. A ver cómo se comporta Luqueño sin Rodrigo Rojas, pero con la vuelta, por la ausencia de Rodrigo, de Jorge Mendoza, otro experimentado también. Y otro detalle, esta cancha suele complicar a los equipos que intentan jugar a ras del piso. Esta cancha es complicada y está acostumbrado Trinidense. Por eso, por el escenario, por lo que plantea el conjunto local, por la necesidad del conjunto local y también del Sportivo Luqueño, hay sinónimo de gran partido. Hay sinónimo, me parece, de un partido donde vamos a tener goles y vamos a tener más de 2 goles, me parece, o me animo a decir, ojalá, para lo que es esta noche de miércoles santo aquí, donde hasta hoy tenemos fútbol, después el día sábado de gloria vamos a tener de vuelta fútbol otra vez, después del parate por jueves y por viernes, pero la propuesta para cerrar esta noche es la de Trinidense con el Sportivo Luqueño, dirige Giancarlo Juliadosa, asistentes Luis Onieva y Héctor Medina, todo listo aquí en Trinidad, en el día de miércoles santo por la noche. Juegan en un ratito más Sportivo Trinidense, el Sportivo Luqueño, y lo vas a vivir a través de la 1080M, fútbol a lo grande. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar a Giancarlo Juliadosa. Va a tocar la pelota al Sportivo Luqueño. Ahí está frente a la pelota, al balón, Ferreira. Muy de cerca lo tiene a Comas. Espera la orden. Giancarlo Juliadosa. Ahora sí, mira, observa, cronometra, pone en 0. El ok del cuarto árbitro. Correcto, muy bien. Señoras y señores, ya juega el Trinidense Luqueño. Monumental. Relata Diego Iván. Y la pelota sobre mitad de terreno, pelotazo largo arriba, pelotazo largo para el fondo. Hay golpe de cabeza, marca Villalba para Sportivo Trinidense. La pelota a mitad de terreno sobre izquierda. A ver, la tiene Comas, busca la pelota Comas. Dejando cortita por media cancha, presiona, busca la salida. Insiste Ferreira, moviendo sobre punta izquierda, movió para Alex Álvarez. Le pegó, tiró pelota al rebote de Villalba. Hizo una mano, no dijo el árbitro, dejó seguir. La pelota a punta derecha para Román, golpe de cabeza. La pelota a punta derecha avanza. Insiste Sportivo Luqueño sobre punta zurda. La tiene Álvarez, pone bien, le va a pegar de coso Besita. Pelota media cancha para arriba. Decidí bienestar y certeza en Sgimpa, con más de 40 años llevando energía al país. En Energy se carga por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa exclusiva más una bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más en @EnergyPY. Acá el árbitro pita la falta al piso. Ferreira, tiro libre para la visita. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Pilleta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. A todo ponerle Victory, el líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victory, tecnología en lubricación. Y va a pegar a esa pelota Mendoza. El árbitro autoriza tiro libre con mucho peligro en territorio del Sportivo Trinidense. Observa Giancarlo Juliadosa. A ver, le pegó a Mendoza, pelota en el aire, golpe de cabeza, será tiro de esquina. Se desvía el cabezazo en esa zona de Villalba. Tiro de esquina para Laureano. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Maná. Tiro de esquina para Luqueño. En Universitario diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000. Universitaria, socios de tu vida. La pelota para Comas. Maná deja esa pelota Comas. Es un tiro de esquina sobre punta derecha. El árbitro va a autorizar. Repito, primeros movimientos de la pelota. Estamos llegando a minuto 2 de la primera parte. Arriba el cabezazo, golpe de cabeza. La marca de Villalba está dejando cortita, presiona, viene buscando bien. Avanza Román para Trinidense, puso bien, pelota larga. A la punta zurda corrió Andrada. Pelota muy fuerte, lateral para Luqueño. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Arrancó con mucha dinámica el partido, Luqueño metido en territorio de Trinidense y el Triqui agazapado, esperando el momento correcto para salir de contra. Andrada no pudo en la anterior, el pase fue muy largo, de lo contrario quedaba mal parado Luqueño, era una contra 3 contra 2. El sábado prosigue la fecha con Cerro Porteño Nacional. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pasada ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Saque de costado, punta derecha para
Deportivo Trinidense. Con el seguro de hogar de Panal Seguros tenés un seguro integral que incluye asistencia a mascotas y foro médico 24 horas. Asegura tu hogar y tu familia con Panal Seguro. Y la pelota larga, pelota por arriba. Le pegó Sinisterra, pelota suavecita a un costado. A ver, no pasa nada. Será pelota al fondo, corresponde a Lucaño. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Tacuarí con Aveliero terminó igualado a 1. Inscribite en la UTIC, contanos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANIAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Golazo de Lactolanda, golazo de campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos Lactolanda campeones de punta a punta. Y la pelota por arriba, viene buscando Ferreira, viene esa pelota dejando para Mana, le va a pegar, juega sobre punta derecha, está dejando cortita para Marcelo Ferreira, domina bien recostado sobre punta derecha, levanta el centro, tiró Álvarez, sepa, se vio esa pelota Villalba, sepa, no se entendió con su arquero Zamudio, Francisco. Una descoordinación allí en zona defensiva entre Zamudio, Villalba, bueno, regalando un córner trinidense, va a la carga Lucaño. Señoras y señores, tiro de esquina para Lucaño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El árbitro va a autorizar, le va a pegar Comas, sobre punta derecha, tiro libre. Señoras y señores, por ahora, repito, el partido está igualado 0-0. Le pegó Comas, pelota en el aire, golpe de cabeza o el rechazo. La pelota por mitad del terreno, viene buscando a Jorge Mendoza. La pelota del 8, la tiene Mendoza, levanta la cabeza, juega, amaga bien, va por el medio, juega sobre punta zurda. Está dejando cortitas para Suárez, le va a pegar, domina, jugó de primera. La pelota entró en el área, insiste, tiene, juega Maná, dejando pelota larga. Epa, cuidado con esta, corrió, ganó bien Sinisterra, cuidado con Sinisterra. Tira el colombiano, a ver, peligroso Sinisterra, le va a pegar, colocó, dejó, no pudo en esa zona el compañero y sale marcando Comas, Francisco. Buena corrida de Sinisterra, pero después mal en la resolución, queda mal parado Luqueño, la segunda vez que queda puesto en la contra. A ver, Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Robelog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido continúa 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. El sábado, partido de fondo, el clásico blanco y negro, Libertad de Olimpia. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos En Brasil, todo. Copa Verde, minuto 40 de la etapa inicial. Cuiabá con estilo Espita la Manca, suplente golea 3-0 a Brasiliense. Acá el piso Sinisterra, no pasó nada, pelota por la menos tiene Romero, cuidado con esta, avanza Trinidense sobre punta derecha, Fernando Romero, está dejando cortita, pone bien, dejó sobre punta derecha, movió de primera, tiene Romero, se mete dentro del área, la marca larga arriba de Suárez, el golpe de cabeza, pelota para el fondo, tiene Villalba, tiene el zaguero, lentamente sale Villalba para Trinidense. Fútbol argentino, 5 del primer tiempo. Lanús y Unión de Santa Fe van empatando 0-0 en el equipo local. Están jugando Juan Cáceres y Julio sobre el suplente, el zaguero paraguayo José Canale. Y la pelota larga, punta derecha, epa, le pegó Benítez, le pegó, tiró César, pelota larga, zona derecha, baja Rodi, juega suavecita su arquero Aguilar. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas. En Casa Grutter siempre salís ganando. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguiros en Facebook e Instagram a Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. El que controla o el que intenta controlar el partido es el Sportivo Luqueño. Ahora, cada vez que sale Trinidense genera la sensación de peligro, no tiene la pelota, pero es muy directo el triqui. La pelota de Maná, juega bien, se mete Maná para Luqueño, levanta esa pelota, pelotazo en al fondo, viene buscando Comas, la pelota argentino, movió de primera, está entregando para Jorge Mendoza Suárez, otra vez para Comas, domina bien, jugó por el medio para Álvarez, le va a pegar, gira Álvarez movió para Maná, otra vez para Álvarez, le pegó, tiró Maná, está habilitado, le va a pegar, tiró, tapó el arquero, estaba en offside Francisco. Que había offside de Maná, que partía claramente en posición inválida, allí después de un rebote, Maná termina ganando dentro del área en la primera más clara, ya era offside, no valía, achicó Zamudio, tapó con una mano, con la derecha abajo, llegó Luqueño, pese a que estaba en offside. El domingo prosigue la fecha Sudamérica, General Caballero, de fondo para 2 de mayo, Guarané. En Brasil, torneo Carioca, Botafogo con el portero paraguayo Gatiendo Fernández y Alexander Barbosa titulares, goleo de visita 4-0 al Boavista. Estamos llegando a minutos 7:30 de la primera parte. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido se mantiene 0-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial.
Tokia, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. 0-0 aquí en el Martín Torres. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repara, sella y protege tu casa con Zika. Queda bien. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. De pelota para Ferreira, el peligro. Cuidado con Luqueño. Manale, ¿va a pegar o no? ¿Está el primero o no? A ver, Manale pegó, tiró. Tapó el arquero. Otra vez Zamudio. Se está haciendo fuerte el arquero del Trinidense, Francisco. Muy bien por Zamudio en esta, cuando sigue el peligro, roba de vuelta el Luqueño. La pelota para Rodi Ferreira, Rodi tiene, levantó. Pelota arriba, golpe de cabeza, marca César Vintes. Llega Luqueño, Francisco López. Sí, merodeando el área, peloteando allí al borde del área y toqueando muy bien el Sportivo Luqueño. Tiene la pelota, rota, construye sociedades, es el que tiene la pelota. Pero reitero, también cuando sale Triqui, genera peligro. La pelota va a un costado y será saque de costado para la visita punta zurda. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Precio de entradas para Nacional Argentinos Juniors, preferencia B 90.000 guaraníes, platea 70.000, Gradería Sur 20.000, preferencia E para visitantes 100.000 y Gradería Norte 60.000. Correcto, sí señor, y el martes precisamente, Gerardo, el martes, Grupo F, fecha 1, Nacional Argentinos Juniors, 18 horas en el Defensor del Chaco. Sí señor, así es, se pitará el chileno Felipe González con Alan Sandoval y Gabriel Ureta, cuarto árbitro, Francisco Gilabert VAR, Rodrigo Carvajal y AVAR, Benjamín Sarabia. Y ese mismo día, partido de fondo, 20-30 para Emiliano Paranaense, Gerardo. Sí señor, en cancha Cerro pitará el argentino Andrés Merlos con Gabriel Chade y Maximiliano del Yeso, cuarto Fernando Espinosa, VAR Germán Delfino y AVAR Héctor Paleta. Excelente la pelota por el medio, golpe de cabeza, pelota suavecita sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota el equipo deportivo trinidense con Marco Rivero, levanta arriba esa pelota, juega sobre punto zurda y está dejando cortita pelota en zona al campo de juego, hay un empujón, a ver qué dice el árbitro de falta, pita la acción y nosotros con Juancito marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa, Robelog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido por ahora está 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. 0-0 Sportivo Trinidense con Luqueño. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen entre sabores, queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota arriba, golpe de cabeza, se equivoca Marcelo Ferreira, saque de costado, en defensa pertenece a Trinidense. Recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico que te permite a sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. A recuperar la Z Hombre, calidad papasa, testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. La pelota a mitad del terreno, zona media. A ver, la tiene, busca la pelota Marco Rivero. Pelota suavecita, zona punta, zona será saque de costado, defensa va, ojalá lentamente esa pelota Mendoza. El lateral izquierdo, será saque de costado para Trinidense. El día miércoles a las 20 horas, Defensor del Chaco, Trinidense ante Fortaleza, pitará Francisco Gilabert de Chile. En líneas, Alan Sandoval y Gabriel Ureta. Cuarto, Felipe González, VAR, Rodrigo Carvajal. ¿Cuándo juega Luqueño con Racing, Gerardo? Día jueves a las 20 horas, Defensores del Chaco, Luqueño local ante Racing Club de Gustavo Costas. Es así, la pelota sobre punto sur, la pelota larga de Suárez, viene buscando la pelota, Álvarez se va a equivocar, la pelota por la media cancha tiene Marco Rivero, está dejando bien cortita, tiene Sinisterra, jugó, se equivocó, la pelota de Maná tiene para Sportivo Luqueño, jugando sobre punto zurda, está dejando la pelota, está dominando bien Ferreira, marca, va por el piso, falta, cae el Trinidense, falta, dice Juliadosa, y tiro libre para el equipo local. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. El Centro de Materiales Santa Rosa. Sí, perdón, sí, Juancito, discúlpame. Sí, señor, completamos en Concepción el Centro de Materiales Santa Rosa. Correcto, muy bien, recordando que Tacuaría Mellero terminó igualado 1. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Sí, Francisco. Aquí llegó Trinidense, el Cuca Román recibió una pelota de tapado al borde del área, gira, saca el remate, interceptado, Aguilar sin complicaciones, lindo el partido.
La pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene Villalba. Va colocando la pelota para Sportivo Luqueño. La pelota sobre punta derecha. Domina bien. Se va a escapar. Coloca bien. Pelota por el piso. Va dejando larga arriba. Va buscando esa pelota Ferreira. Hay golpe de cabeza. Marca el rebote corto. No hay falta. Dice Giancarlo Juliadosa. La tira el Beto. El Beto. La cruz colocó. Tiró pelota larga. Hay peligro con esta. A ver, la tiene Román. Román para Trinidense. Tiene domina. Se va a escapar. Juega sobre punta derecha. Y está dejando cortita. Marca Suárez. Sale bien para Luqueño. Recostado. Son izquierda. Juega al medio. Dejando la pelota cortita para Mendoza. Arbitraje uruguayo para Luqueño en Terracing con Gustavo Tejera como juez principal, Martín Sopi y Pablo Llarena los líneas. Cuarto, Anaí Fernández, VAR Antonio García, a VAR Santiago Fernández. ¿Ya se conoce o se sabe los precios de entrada para ese partido? ¿A uno, Gerardo? A uno, señor, a uno. Bueno, muy bien, será un partidazo sin ninguna duda. Luqueño frente a Racing. La pelota por el fondo viene buscando esa pelota Villalba. Y está dejando cortita, pone la pelota sobre punta derecha. Está dejando cortita para Marcos Rivero. Le pegó, tiró pelotazo, Narva por elevación. Arriba sobre punta sur, no pudo Andrada. La marca, vuelve a ganar el chiquitito Trinidense por el cuerpo, gana bien. Andrada con esa pelota. Y está dejando para Villalba. Le pegó, tiró pelota larga para el fondo. Y está marcando Mendoza, el Luqueño, el piso, cae Mendoza. El árbitro pita la acción. Y es tiro libre para Trinidense. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Fruto de los Andes. Instagram Fruto de los Andes PY. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarberOficial. Señoras y señores, el partido por ahora continúa 0-0. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñados para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. ¿Qué pasó, Francisco? La primera amarilla del partido, buena corrida, se metía, Álvarez pone la pelota para adelante, termina ganando en velocidad la amarilla, la primera del partido. Es para Vera, ¿no, Gerardo? Para confirmar. Aquí no alcanzamos a ver, Francisco, contame. Perfecto, esperamos la reiteración, entonces sí, es para Vera. Para Juan Vera, entonces, el primer amonestado del partido. Muy bien, señoras y señores, tiro libre para Luqueño. Marcos Riveros, Francisco. Marcos Riveros. Sí. Bueno, muy bien, amonestado Riveros, será tiro libre, marcamos el tiempo de juego, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Romelog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido continúa 0-0. Y su seguros Chaco. Le va a pegar esa pelota Comas. Le va a pegar Comas finalmente, que le pega esa pelota ahora. Tiro libre, pelota parada para la visita. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá. Thompson. Le pegó mal arriba. La pelota al techo en el remate de Comas. Corresponde tiro de portería para Trinidense. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Ingresa a puntofarma.com.py o llama al 61-61-000 Punto Farma. El miércoles por la Libertadores, fecha 1, miércoles 3 de abril, Nacional de Uruguay frente a Libertad. Ese partido va a arrancar a las 18 y de fondo, Colo-Colo de local ante Cerro Porteño, 20 horas. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa XRL. Vení a Bristol y lleva tu aire split con instalación gratuita, sin entrega inicial. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota sobre mitad del terreno, viene buscando esa pelota Maná, dejando larga arriba sobre punta zurda. Está dejando cortita, pone la pelota, viene buscando Suárez, lateral izquierdo Deportivo Luqueño. Está parando Suárez, jugando bien para Jorge Mendoza. Movió de primera para Alex Álvarez, va a la marca, tiene Maná, falta. El árbitro dice que no hay falta. Insiste Luqueño, pelota larga arriba. Viene buscando Rodi Ferreira, paró. Tiene lateral derecho Rodi Ferreira. Colocó bien para Maná. Avanza Luqueño, movió, tocó para Ferreira, marca, pelota punta zurda. Insiste, sale Andrada. Juega la pelota para Trinidense. Quintadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos, pues Super Quintadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de costado en defensa, pertenece al Deportivo Trinidense. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. La pelota
pelota por la media cancha, tiene el Beto. Le pegó, tiró pelotazo, en arriba, sobre punta derecha el Beto. Jugando bien, mueve la salida para César Benítez. Y está dejando la pelota al área arriba, sobre punto zurda. Buscando la acción, insiste, marca Sportivo Luqueño. La pelota al arquero Aguilar, le pega de zurda. Pelota larga, media cancha. Con baterías Barta, de mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarás en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Llegaron los imbatibles en Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Bueno, ¿qué pasó que acá el hombre de Trinidense, Francisco, con esa acción de media cancha? Para mí no es falta. Rubén Darío Ríos le pone el cuerpo, le gana arriba a el Beto de la Cruz, que cayó mal, pero que para nada, para mí al menos, es falta. Bueno, muy bien, estamos cruzando el minuto 18 de la etapa inicial. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Amistoso en Brasil, 25 del segundo tiempo. Corinthians le gana 1-0 a Londrina en el Timao. Ingresó a los 18 del segundo tiempo Ángel Romero. Recordando que Tacuarí con Ameliano terminó el partido 1-1. Mil Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Carrera Concepción, Mil Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Chorti Vive, con la garantía de la cooperativa Chortizer. El sábado prosigue la fecha con Cerro Porteño Nacional, 18 horas y de fondo Libertad Olimpia, 20:30 en la Huerta. Cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento es control. Ganador Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. La pelota nada para el fondo, va buscando César Benítez, baja con golpe de cabeza, está dejando cortitas para Zamudio, le va a pegar el portero trinidense, baja de zurda, más arriba, le dice al compañero que juega sobre la izquierda. Estamos hablando del zaguero Villalba, a ver, pone la pausa al arquero, le va a pegar con pierna zurda, levanta la vista, sale por el fondo el portero de Trinidense. El día sábado persigue la fecha 11 del torneo de apertura, 18 horas en la nueva olla Cerro Nacional, pitará Juan Benítez y en el bar Derlis López. Le pegó Zamudio el arquero trinidense, le pegó, tiró pelotazo largo arriba, pelota para el fondo, golpe de cabeza, Sinisterra, está dejando bien a Romero, le va a pegar o no, pelota dentro del área, insiste Fernando Romero, tiene esa pelota, a ver qué hace, juega el compañero Andrada, le va a pegar Andrada, colocó, el Beto levanta el centro, tiró, no pudo Román, y la marca del zaguero de Luqueño, Francisco. Llegó Triqui por el costado izquierdo, buen centro de Andrada, allí la pivoteó muy bien Fernando Romero, después en el área no hubo la certeza, el cabezazo de Román, sacó a la desesperada Luqueño esa pelota al lateral. A ver, cerquita de los 20 ahora sí, marcamos el tiempo de juego, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos de primera etapa. Robilog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido continúa 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. La pelota sobre punto sur, saque de costado. En ataque, saque de costado, en ataque, punta derecha para Trinidense. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julia Mirandacueto, Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota sobre punta derecha, viene parando el balón, gira Maná. Maná tiene esa pelota sobre punta derecha, va a levantar la pelota o no. A ver qué hace con esa pelota, con ese balón. Va al trotecito Maná. Maná tiene, levanta la cabeza, ya pasó la frontera. Está en territorio trinidense, mueve la salida. Está dejando cortita para Ferreira. Ferreira para Maná, ¿qué pase le da? A ver, Maná va al buscapié, marca en esa zona. El zaguero Vera, saque de costado, punta derecha en ataque para Luqueño. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Colombia, 35 del segundo tiempo, Atlético Nacional le gana 1-0 a Jaguares en el equipo local. No está el portero paraguayo Santiago Kili Rojas. El partido por ahora 0-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con CNT 1.400 millones más una New Kona, una Toyota BZ4X, el pozo misterioso y mucho más. El poder de cambiar está en tus manos. Sí, por Eboy. La pelota al medio, golpe de cabeza, tiene Ríos, cuidado, choque de cabezas. Cayeron dos hombres de Trinidense, choque de cabeza dentro del área, Francisco. Entre ellos allí el choque, ahora se para el partido, si se pide la asistencia de la sanidad. Esto se va a demorar un ratito, así que vendemos, Juancito. Cuando necesitas materiales para la construcción, recuerda que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737 al 8. Ferropar, sea 42 años construyendo contigo. Midas Off, los mejores descuentos en los productos más solicitados. Preparaste esta Semana Santa, horno Midas, a tan solo 549.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Bueno, hablamos con el ingeniero, claro. Hay una pausa ahora en el partido con Nito Vera con relación al juego entre Tacuarí y Sportivo Ameliano. Un penal que no cobraron, lo expresó, lo sintió de esa manera Nito Vera.
se sintieron robados, más que porque así lo dijo en Fútbol a lo Grande en la previa aquí por Monumental con relación a la falta de Paredes contra Valdecí Moreira. De hecho fue el árbitro, le llaman del VAR. Observaron en el VAR, pero finalmente no pasó absolutamente nada. Y para Nito Vera, el propio ingeniero Nito Vera, presidente de Tacuaré, dijo que fue penal y no fue cobrado a favor de Tacuaré. El partido terminó 1-1, Juancito. Con Maggi Pechugón aprovecha el 15% de descuento en caldos de gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Señoras y señores, el partido continúa 0-0. Gol paraguayo amistoso en Brasil. Ángel Romero marcó a los 35 del segundo tiempo para Corinthians, que le gana 1-0 a Londrina. Muy bien la pelota, Aguilar, le pegó el portero luqueño. Pelota larga, mitad de terreno. Con tus tarjetas de crédito Bancopp de los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Bancopp crece desde la raíz. Farmacia Catedral te acompaña en tu Semana Santa. Con tus compras desde 50.000 guaraníes acumulas cupones electrónicos para el sorteo de increíbles premios. Más info en nuestra web farmaciacatedral.com.py. 0-0 aquí en Martín Torres. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada con su fórmula tecnomolecular. Mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar. Más info al 218-4000 Caja Mutual. ¡Epa! El rebote Zamudio, remate en esa zona, le pegó Alex Álvarez, creo que fue el remate. En esa zona tapó el arquero que dio, sí, fue Álvarez, el arquero del rebote, Francisco. Buen remate de Álvarez, esquinado, da rebote allí Zamudio en esa. Sí, aquí va Luqueño con todo lo que tiene. La pelota de Maná juega, está dejando para Rubén Darío Ríos. Colocó, le va a pegar, le pegó Mendoza, le pegó Jorge, va al remate, tiro de portería para Trique. Encara la ruta como un pro con la Pickup Team 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo Chacomer Automotores. En el seguro de tu hogar de Uspanal Seguros tenés un seguro integral que incluye asistencia a mascotas y fondo médico 24 horas. Aprovecha de asegurar tu hogar y tu familia con Panal Seguros. Estamos llegando cerquita al minuto 25 de la primera parte. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierro mate Pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro Ñembú. A ver, la pelota sobre punta derecha, mala marca, tiene Rodi Ferreira, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Robelog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido permanece 0-0. Y su Seguros Chaco. Saque de costado en ataque, pertenece a Trinidense. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con salida rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Autorizar Giancarlo Julia 2, saque de costado, repito, pertenece al Sportivo Trinidense. Por ahora, el partido continúa igualado 0. La pelota, el saque de costado. Ahora sí, observa Giancarlo Julia 2, pelota entró del área, la marca de Aguilar, revienta esa pelota Rodi Ferreira, la pelota en arriba sobre mitad del terreno, golpe de cabeza, pelota sobre punto zurda, la verdad tiene, recupera Marcos Rivero, la pelota de Marcos, tiene, jugó, movió de primera, está dejando bien para Mendoza, pelota la falta, sí, comete falta, es así Mendoza, el lateral izquierdo de Trinidense al piso, el hombre de Luqueño, tiro libre para la visita. En Brasil está Dual de Paraná, Atlético Paranaense a la final, el rival de Ameliano Sudamericana, sin Mateo Gamarra ni Romeo Benítez, venció 1-0 a Operario, global de 3-1. Tacuarí con Ameliano terminó 1-1. Decidí bienestar y certeza en Quimpa con más de 40 años llevando energía al país. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota al fondo, le pega esa pelota al Alfredo Aguilar. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues Chupe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido está 0-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sportini. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Saque de arco, pertenece a Trinidense. La pelota Zamudio juega para Marcos Riveros, el capitán de equipo. Le pegó Marcos, pelota al área arriba. Va sobre mitad del terreno, pelota Andrada. Hugo de primera, baja de cabeza. Viene buscando esa pelota Sinisterra. ¿Qué pelota le puso bien? Cortita esa pelota Mendoza. Mendoza tira, domina, le va a pegar, juega de zurda.
La pelota al medio. Insiste, marca. Va sobre punta derecha. Tiene Maná para Luqueño. Maná dejado bien cortita para Ferreira. Otra vez para Maná. Qué buena acción. Qué bien toca Luqueño. Qué bien tocó Luqueño. A ver, Maná. Maná colocó. Pone la pelota para Suárez. Corrió. Se trepó. Magó. Tiro de esquina. La marca. Y es finalmente tiro de portería, Francisco. Está muy activo Maná en el traslado, en la tendencia, en la administración de juego. Es el conductor, es el que toma el protagonismo en el Deportivo Luqueño. Hablamos del argentino Nicolás Maná. Está encendido, Luque. Saque de arco. Le va a pegar a esa pelota a Zamudio. Misma acción. Misma figura frente a Marco Rivero. La pelota toca a Zamudio a Marco. Le va a pegar pelota al fondo. Sale Trinidense. En Energy carga por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva más una bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más en @EnergyPY. A todo ponerle Pictoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Pictoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en pictoni.com.py. La pelota Alfredo Aguilar. Pelota al sonero arriba. Va por el fondo. Golpe de cabeza, marca Villar, dejando cortita sobre mitad, nos pone la pelota al Beto. Está dejando por media cancha. Movió para Andrada. Andrada tiene buen argentino. Domina el chiquitito de zurda. Movió la pelota cortita para Marcos. Este cambia de frente. La pelota larga sobre punta derecha. Está dejando la pelota. Movió de primera para Román. Otra vez tire para Vera. Le pega el 5 Vera. Movió pelota larga. Marca Suárez. Pelota suavecita. Es lateral. Saque de costado. Un ataque para Trinidense. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Gol Paraguay en Brasil en amistoso. Doblete de Ángel Romero. Ahora anota los 41 del segundo tiempo. Su equipo Corinthians le gana 2-0 a Londrina. Muy bien, Gerardo, pelota al fondo, cerca del minuto 29. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. A ver, esperame, tiene Ferreira, le pegó. Bueno, ¿qué pasó con Marcelo Ferreira, Francisco López? Bueno, se entusiasmó, se sacó un hombre de encima, corrió, después tenía toda la defensa de Luqueño encima, le quiso pegar desde allí, desde lejos, en esa posición, no prosperó el ataque de Luque. Aquí va Maná de vuelta. La pelota para Maná. Maná tiene recostado sobre punta derecha. Puso bien pelota. Era para Rodi Ferreira. La pelota de Rodi. Levanta al centro. Marca Villao. La pelota de la cancha. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.com. Completa tus datos. Universitaria, socios de tu vida. En El Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Robeloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, Trinidense, Luqueño empatan 0-0. Y su seguros Chaco. La pelota para Andrada, tiene bien, movió de zurda. ¿Qué pelota le puso? Mira Sinisterra, ganó. ¿Qué pelota? Cuidado, Sinisterra. Está el colombiano, Maga está solo. A ver qué hace con esa pelota. Juega, engancha, se mete bien, juega al medio. Giró con esa bocha. A ver, tiene, juega bien, pelota sobre punto zurda. Movió para Mendoza. Mendoza tiene, Mendoza juega. A ver, le va a pegar o no Andrada. Andrada con la pelota para Marcos Rivero. Toca, responde Trinidense. Pelota en punta zurda. El centro de Mendoza. ¿A dónde fue la pelota, Francisco? Bueno, terminó allí cerca de la gradería. Esa pelota la construyó bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué Sinisterra no siguió corriendo hacia el arco? Se frenó, esperó compañía, terminó dilapidando una muy buena opción. Era para ir hacia el arco y para pegarle Sinisterra. La pelota al fondo le pega Alfredo Aguilar. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En la UTIC ofrecemos carreras de posgrado presencial como también a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. La pelota sobre punta zurda, será saque de costado, zona izquierda, en ataque, pertenece al equipo local. No hay que revisar el VAR, hizo otro golazo de la Lactolanda ganó por 10º año consecutivo el Top of Mind categoría yogur Lactolanda. Primeros en tu mente y en tu preferencia. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Casa Grutter, siempre salís ganando. Saque de costado sobre punta derecha, señoras y señores, repito, el partido por ahora está igualado 0-0. Saque de costado sobre punta derecha, pertenece a Sportivo Trinidense. Estamos cruzando a minuto 31. Esta parte inicial aquí en el Martín Torres, por ahora 0-0. La pelota en
dentro del área. A ver, la tiene, no pudo Romero, pelota a costado, iba la marca. Suárez, arriba, señores, pertenece otra vez para Sportivo Trinidad, punta derecha en ataque. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguiros en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero de elevación Sikawal 105 y prepara tu Le pared. pegó Mendoza, que bien le pegó de aire. Estaba el primero le pegando esa pelota. Que bien entró dentro del área. Repito, fuerte disparo. La pelota muy cerca al poste izquierdo. ¡Qué remate de Mendoza, Francisco! Aquí Mendoza la toma de aire, terminó sacando ese remate. Sorpresa en Lucas y sorprendió Mendoza, lateral por izquierda. Fue por allí, terminó sacando un bombazo. Aquí se salvó Luqueño. Tiro de portería para Luqueño. Utiliza el mortero de elevación Sikawal 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. En Cantabria S.A. promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333 en Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Le pegó Aguilar, pelota al área arriba. Sobre mitad del terreno, golpe de cabeza. La pelota por media cancha. A ver, la tiene, juega bien. Dejando cortita Mendoza, puso bien para Lautaro Coma. Este movió para Suárez. Pelota larga. La marca tiene Vera, presionó Álvarez. Ganó bien para Coma. Coma tiene, jugó. Marca Villalba al ceguero tridense. La pelota por media cancha recibe Mendoza. Mendoza juega para Río. Rubén Darío Ríos movió la pelota, juega para Mendoza. Está dejando cortita sobre punto sur para Álvarez. Le va a pegar o no jugó. No pudo Ferreira. Pelota la marca de Vera. Juega, avanza Trinidense. En Brasil, Copa Verde, Cuiabá de local goleó 4-1 a Brasiliense del equipo ganador. No ingresó el paraguayo Isidro Pita. La pelota la recibe Mendoza para Trinidense. Está sobre punto sur, puso una pausita, está dejando por el medio. Movió para el Beto. La pelota del Beto, tira el Beto. El Beto con la pelota juega bien de la Cruz. Jugando la pelota sobre punta derecha para César Benítez. Movió de primera. Y está dejando para Marcos Rivero. La pelota de Marcos, juega otra vez para el Beto. Recostado sobre punta zurda. Movió para Andrada. Andrada con la pelota, dejó para Mendoza. Le va a pegar. Levanta al centro. Golpe de cabeza defensivo. La marca de Aguilar. Pelota al medio para Maná. Avanza Luqueño. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed. Elegí jugos Zuco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Prueba jugos Zuco. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Cerquita del minuto 35. Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad Fopasa, testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. Señoras y señores, repito, aquí en el Martín Torres, el partido está 0-0. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Robilog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. La pelota para Rodi Ferreira, juega, está dejando para Maná, Maná para Rodi. Rodi tiene, Rodi cambia, pelota larga arriba para Maná. Recostado sobre la punta derecha, tiene, logró el centro, tiró la pelota cortita para Samudio, arquero trinidense. Con las motos Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinton. Unisal, sede central España 330. Sandorín sin filiales en Lambarica, Pieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Ha bajado el nivel del partido, los dos se neutralizaron, los dos terminaron encontrando el control en la media cancha, se hace disputado en el medio, le falta claridad a los dos para terminar de cerrar las jugadas que vienen creando hasta 3/4 de cancha. Después, a partir de ahí, los dos se nublan. Saque de costado, punta derecha, pertenece a Trinidense. Argentina 35 del primer tiempo. Unión de Visita le gana a Lanús 2-0. En el equipo local están jugando Juan Cáceres y Julio Soler. Suplente José Canale. ¿Cuándo juega Racing, Gerardo? Racing, Diego, a ver, te digo si me das un tiempito. Racing. Juega el sábado. Va a visitar a Central Córdoba 18 horas. Bueno, correcto, muy bien. El partido acá, Martín Torres está 0-0. Pelota al medio, marca, tiene Aguilar, juega, sale para Luqueño. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues sube Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 0-0 aquí en el Martín Torres. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prendí tu pasión por el fútbol. Probaste el Paco Fortín, etiqueta negra con pomelo. Es un paraguayo de sabor único.
único Sporting. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota por media cancha tiene Río jugando de zurda. Esa pelota dejando para Rodri Ferreira. Pelotazo negro para el fondo. Golpe de cabeza. Está dejando Coma. Cuidado con Luqueño. Tiene Coma. Le va a pegar. Le pegó. Tiró. El arquero da el rebote. Álvarez le pega. Y afuera. Afuera el remate de Álvarez. Pero el primero el remate de Coma. ¡Qué visible! El arquero se está haciendo figura, Francisco López. Le pegó muy bien Lautaro Comas allí. Zamudio termina sacando esa pelota y en el rebote, con poco ángulo, sacó Álvarez el remate abajo. Pega en la base del poste y se pierde afuera. Cerquita el Sportivo Luqueño del primero. La pelota al fondo corresponde saque de arco para Trinidense. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, Argentina, cada copa es un buen índice por la amistad. Contáctanos al 0994-603-777. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Bueno, el árbitro mira, observa, dale, dice Yanquerro Juliadosa, corresponde salida para Trinidense. El VAR es un partido, en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mejor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. La pelota le para el fondo, a ver, tiene, juega Ferreira, ganó Marcelo, pelota suavecita, tiene el Beto, pone el cuerpo, gana, juega para Villalba, arriba la pelota de zurda, va moviendo sobre la punta derecha, a ver, la tiene, juega Sportivo Trinidense, pelota sobre mitad de terreno, la pelota para el Beto, tiene el Beto Lobeira, le va a pegar, juega bien, pelota suavecita sobre la punta derecha, toca sobre el Beto, movió para Marcos Rivero, pelota al medio, la tiene Marcos, sale bien para Trinidense, le pegó, tiró de zurdo, pelota larga, la marca de Maná, juega, amaga Maná, tiene punta derecha, a ver, salió, se complicó, juega su arquero, pelota para Aguilar. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Aprovechar el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate de los aliados. La pelota larga sobre punta zurda, saque de costado, pelota en zona derecha, en defensa, pertenece a la visita de Luqueño. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Ingresa a puntofarma.com.py o llama al 61 61 000 Punto Farma. Señoras y señores, repito, el partido está igualado a 0. La pelota larga, pelota suavecita en costado, saca de costado, pertenece a Sportivo Trinidense. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Final de amistoso en Brasil, Corinthians se goleó 3-0 a Londrina, doblete del paraguayo Ángel Romero para el Timao. Muy bien, Francisco, de a poquito termina la primera parte. Sí, señor, se va, diputado, trabado, hay que decir allí. Arrancó mejor el Sportivo Luqueño y está cerrando mejor también Luqueño. Ojo con esta, va Trinidense. A ver, la pelota para Sinisterra. Epa, falta. Acá falta, ¿eh? Creo que lo tocan o no, Francisco. Se tiró, pero se levantó rápido Sinisterra. Muy bien, a ver, Juancito, marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Robelog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido por ahora 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Recordando que Ameliano y Tacuarí terminó 1-1. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Vení a Bristol y lleva tu Air Split con instalación gratuita. Sin entrega inicial, escribinos al 0991-660-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acá se metía Román, cerca del poste derecho, pelota suavecita, dejó correr, observó a Aguilar, corresponde salida para Sportivo Luqueño. Con baterías Barda, tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barda, un golazo. Llegaron los imbatibles en Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Recordando que el sábado prosigue la fecha con Cerro Nacional, va a debutar Manolo Jiménez va a debutar como técnico de Cerro y de fondo el clásico blanco y negro. ¿Qué partido? Libertad frente Olimpia en la Huerta 2030. Mil Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Carrera Concepción, Mil Empeños. Ya mismo declaras hoy, pasa por unos salones de ventas de la cooperativa Chortizer y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti. Chorti vive con la garantía de la cooperativa Chortizer. La pelota para el fondo, tiro libre, le va a pegar el Beto. El Beto tiene tiro libre, señoras y señores, corresponde a Sportivo Trinidense.
Trinidense. Le va a pegar el Beto, levanta la cabeza, juega más arriba. Le dice a Marco Rivero, al capitán de equipo. Es el Beto, le pegó, tiró pelotazo, sonoro por arriba. Golpe de cabeza, pelota al fondo, tiene Román. Está corriendo Román. La marca en esa zona de Aguilar de Pablo. El capitán de Luqueño, saque de costado, en ataque, pertenece al equipo del Trinidense. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento es control. Ganador Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. Saque de costado en defensa, pertenece a Sportivo Luqueño. El domingo prosigue la fecha con Sudamérica, Genial Caballero y de fondo, 2 de mayo frente a Guaraní. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales y La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país y La Pradera, lo mejor en lácteos. Acá punta derecha, tiro libre para la visita. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con CNT 1.400 millones más una New Kona, una Toyota PZ4X, el pozo misterioso y mucho más. El poder de cambiar está en tus manos. Sí, por Emoy. La pelota por el medio tiene el Beto. Le pegó, tiró pelotazo de los arriba. Pelota larga para el fondo. Golpe de cabeza de Pablo Aguilar. Está dejando cortita para Maná. Tiene pelota para Río. Otra vez puso la pelota para el fondo para Villalba. Está tocando. Avanza el equipo visitante. Ferro parecía sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Lorenzo, en San Bernardino, también Avenida Guillermo Neumann y en Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferro Par S.A. 42 años construyendo contigo. En Electroban celular Samsung A05, 64 GB, cuotas de 115.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Estamos llegando a minuto 43 con 30 de esta primera parte. En Brasil, Copa do Nordeste, 44 del primer tiempo. Itabaiana le gana 1-0 a Ceará. En el equipo de Ceará está jugando el Pollo Recalde suplente, el ex guaraní Facundo Barceló. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de el Tito Torres, Gerardo, con su equipo Goiás? Goiás quedó eliminado hace 2 rondas ya con el Goiás. Muy bien, pelota al medio, de poquito termina la primera parte aquí en el Martín Torres. Con Maggi Pechugón, aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. A ver, cayó el piso, falta, lo tocan a Sinisterra. Sinisterra cayó el piso, Sinisterra. Al piso el colombiano, tiro libre para Trinidense. Copa do Nordeste, 44 del primer tiempo. Fortaleza rival de Trinidense este miércoles en Sudamericana. Le está ganando 2-0 a Marañao. Correcto, muy bien. Acá el árbitro Giancarlo Juliadosa pita la acción. Tiro libre para el equipo local. La mejor financiación te ofrecen Bancop de Itapero Villa. Podés llevarte una Ranger o un Territory 2024 a Bancop. Crece desde la raíz. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Recordando que Tacuaría Meriano terminó empatado 1. Marcamos el tiempo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Robilog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. 0-0 aquí en el Martín Torres. Y su seguros Chaco. Monumental. La pelota larga arriba. Golpe de cabeza, dejó correr Aguilar. Cuidado, llegó Trinidense. En esa zona el cabezazo del zaguero. Estamos hablando de Villalba. Tiro de portería para Luqueño. Así forma Fortaleza, rival de Trinidense Sudamericana, con Joao Ricardo en portería, Emanuel Brites, Kusevich, Tomás Cardona y Tahuán Lara, Lucas Sasha, Roseto, Pochettino, Mariño, Moisés y Juan Martín Lucero. Correcto, muy bien, pelota al fondo. Le va a pegar Alfredo Aguilar. Área chica. Ubica el portero Luqueño. Descuentos reales en Farmacias Catedral. Hoy miércoles 3, descuentos hasta el 50% en todas las categorías y con todas las formas de pago. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Carga Super 95 aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! La pelota para Ríos. Avanza Luqueño. Ríos movió, dejó para Comas. Cuidado. Ganó Comas, ganó. Jugó Alvarino. Pudo marca Villalba. Pelota larga arriba. Dentro del área tiene el Beto. Puso la pelota a mitad de terreno. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmcp.org.py. En afiliaciones online, llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Encara la ruta como un pro con la pickup Jeep 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo Chacomer Automotores. Señoras y señores, hasta acá dice el árbitro Giancarlo Juliadosa. Termina la primera parte, el primer tiempo. Trinidense Luqueño igualan 0-0. Monumental.
Relató Diego Iván. Quedamos con el comentario de Francisco López en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella fue Supé Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí al término de los primeros 45 minutos, 0 para Trinidense, 0 para el Sportivo Luqueño, donde hay que decir, arrancó mejor el Sportivo Luqueño, con buen fútbol, con buen toque, con un Maná que está muy participativo, que está tomando el control de su equipo y obviamente con ese buen pie y la velocidad que lo caracteriza, también hace jugar al resto del equipo. Maná, para mí, hasta aquí un peldaño arriba, por encima de sus compañeros, muy movedizo, pide la pelota, aparece, se hace responsable del juego individual y colectivo de este equipo del Sportivo Luqueño. Y del otro lado también hay que decir que hemos tenido una figura preponderante. Víctor Zamudio, el arquero, el portero de Trinidense, hasta aquí de lo más importante, salvando situaciones y muy buenas, de llegadas claras para el Sportivo Luqueño, porque si empezamos a repasar, el Sportivo Luqueño fue el equipo que más intentó, el que tuvo la pelota, el que tuvo la circulación de la pelota, pero sin hacer el daño correspondiente, sin ser preciso en la última zona, en los 16,50, en la entrada al área. A partir de que llega a esa zona le falta claridad y le falta fuerza. ¿Y cómo lo extraña este equipo del Sportivo Luqueño a Jorge Conejo Benítez? Porque por más de que sea desordenado y todo, el Conejo termina decidiendo bien en momentos claves, en momentos calientes, y también uno puede decir que siempre termina siendo esa opción de resolver con lo impensado, el Conejo Benítez, que de repente gira y te saca un bombazo. Tiene recursos, de los centros que te puedan terminar cayendo al área, allí en el punto penal, te puede terminar cabeceando de atropellada, y a Luqueño fue eso lo que le faltó en esta primera etapa, que tuvo profundidad por los costados pero no por el medio, no tuvo el final necesario, porque Ferreira no está en la misma sintonía y no te da lo mismo que Conejo, y me parece hasta hoy en este partido es el que está un poco más fuera de sintonía con sus compañeros, con Álvarez y con Maná, que son rápidos. Ferreira también lo es, pero no tiene la suficiente capacidad de terminar mejor las jugadas. Lo hace apurado, lo hace enredado, va a la disputa de la pelota arriba, no gana, pierde muy rápido arriba, o pierde cuando termina la pelota jugando él de espaldas al arco, termina rebotando lejos y se termina dilapidando la situación misma de gol para el Sportivo Luqueño, que igual tuvo, reitero, desde fuera del área situaciones que fueron al arco. La de Maná, buen remate, la de Comas, buen remate también, contenido allí por Zamudio, y del otro lado aproximaciones para el Triqui, Sinisterra, que muestra buenos arranques, pero que también le falta mejor definición o que le falta mejor cierre de la jugada. Y no quiero ser lapidario, pero la hace bien, se saca uno de encima, se saca dos, gana en velocidad, parece que se viene un golazo y termina pateando arriba, mal afuera, a la tribuna. Le falta pienso, le falta esa tranquilidad para decir, bueno, la voy a poner allá, a un costado. O voy a asociarme mejor con mi compañero, o voy a buscar la pared, terminar de construir. Apurado frente al arco, ansioso, demasiado, eso de querer patear de cualquier manera y de cualquier forma cuando llega frente al arco trinidense, y en el caso específico de Sinisterra, que incluso en una salida rápida de contra, porque así se dio este primer tiempo, la característica principal fue que el luqueño tuvo el control de la pelota, pero que cada vez que salía el Triqui daba la sensación de peligro. Pero después fue como que también se fue desperdiciando situaciones trinidense, no frente al arco, sino en la previa, en ese
tercer pase antes de llegar hacia el arco, allí terminaba de entregar mal o terminaba de decidir mal, y siempre con el mismo protagonista, siempre con Sinisterra, que tiene velocidad, que tiene explosión, que parece que va a terminar muy bien la jugada, pero que realmente llega a la entrada del área y se nubla, se enreda, patea fuerte arriba o manda al centro muy pasado, cuando se recostó por el costado, o terminó entregando incluso al contrario en una situación. Situaciones de ese tipo tuvimos, y varias, aquí en el primer tiempo, en estos primeros 45 minutos, por parte de esa ofensiva de Trinidense cuando salía con Andrada, que es chiquitito, es rápido, es ágil, pero que le falta y que pierde en la fricción, que le falta físico, pero que pierde en la fricción, pero con espacios te puede hacer daño. Y del otro lado, Joel Román, que también participó más metido como un punta prácticamente, bien metido allí con Fernando Román dentro del área. Román, Sinisterra y el Cuca y Romero son los tres del conjunto de Trinidense, pero falta conexión allí en ese tridente, me parece, y el Cuca, que en alguna que otra individual llegó peligro hacia el arco de Alfredo Aguilar. Luqueño mejor en el trámite de los primeros 45 minutos. Peligroso el Triqui cuando salía de contra, decíamos, así fue toda la temática. Después el Triqui niveló un poco en el cierre la tenencia de la pelota, pero eso no significa que terminó siendo mejor que Luqueño. En el global, en el general, Luqueño en estos primeros 45 minutos ha sido mejor que el Triqui, pero ante la falta de resolución. Los dos pecaron de lo mismo, o lo mismo. No poder definir frente al arco, no poder terminar de tener esa claridad mental para meter el pase, donde todos se apuran, uno tiene que haber que tranquilice. Bueno, ninguno se tranquiliza, ni en Luqueño, ni en Trinidense, en estos primeros 45 minutos. A ver qué depara el segundo tiempo. Lo tengo como amonestado a Marcos Riveros, el único amonestado del partido hasta aquí. A ver qué depara el segundo tiempo, decíamos, con Giancarlo Juliadosa, que hasta aquí no está teniendo problemas de conducción. Para mí, lo que se está sancionando lo está haciendo de manera correcta, pese a algún que otro reclamo de la gente de Trinidense, de que estamos con la temática esa de dejar jugar mucho en los partidos. Y por lo visto va a ser la línea arbitral también en esta apertura 2024, es de dejar jugar un poco más, de que las entradas o los toques o los contactos que anteriormente se sancionaban falta, que eran muchas veces hasta discutibles por roces mínimos, bueno, esas chiquitas no se están cobrando. Ya es una cuestión de línea arbitral, o sea, no es que en este partido no se están cobrando, no se vienen cobrando en el apertura. Entonces, se juega mucho más, se juega en alguna que otra, hasta casi al límite, pero circula mucho más la pelota. En contrapartida tenemos partidos de ida y vuelta, donde no te podés dar el lujo de quedarse en el piso protestando alguna que otra porque ya salió la contra y el árbitro hace la señal de que siga y hay que levantarse y hay que seguir. Bueno, esa fue la línea arbitral también aquí en estos primeros 45 minutos. Quiero ir con Gerardo allí en Central de Estudio porque se viene una semana también, no esta, pero sí la otra, muy cargada de fútbol, donde vamos a tener actividad ya a partir de los clubes que van a estar en la competencia internacional. Y también el repaso, actuación de los paraguayos. Hoy, miércoles santo, hay doblete de Ángel Romero, por ejemplo, ya nos contaba en partido amistoso para el Corinthians, allí en este caso el conjunto brasileño, los paraguayos que vienen jugando también. Se viene para el fin de semana un muy lindo partido entre Boca y San Lorenzo. Mañana, o no, ¿qué digo? El Viernes Santo van a estar jugando Peñarol Nacional, por ejemplo, cartelera. No sé si Diego se anota para ver el Viernes Santo Nacional Peñarol, que van a estar jugando también. Va a ser el único país de la región que tenga fútbol ese día Viernes Santos. Así que, bueno, quiero ir con Gerardo allí en estudio, con Juancito aprovechamos para vender también aquí. 0
para Trinidense, 0 para el Sportivo Luqueño. Todo tuyo, mi querido Gerard. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Así es, vamos hasta la Argentina ahora entre tiempo del compromiso. Unión de Santa Fe le está ganando a Lanús por 2-1 para repasar que en el equipo Granate están jugando Juan Cáceres y Julio Soler, suplente. El zaguero paraguayo, hablamos de José Canal, el ex futbolista de Libertad Sol de América, entre otros. Juan. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor, un sorbo de tradición. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Vallevi, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro y Envel. Repasando que el rival del Sportivo Luqueño, Racing, el día sábado va a estar enfrentando a Central Córdoba de Santiago del Estero, 18 horas el arranque de ese compromiso. Los rivales de los paraguayos en Copa Sudamericana. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En Brasil está Dual de Paraná, Atlético Paranaense, rival de Ameliano, este día martes a las 20:30 horas en cancha de Cerro Porteño por la Sudamericana. Sin Mateo Gamarra ni Romeo Benítez. Venció 1-0 a Operario, global de 3-1 y a la final Atlético Paranaense. Decidí bienestar y certeza. Pago más de 40 años llevando energía al país. Energy carga por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva para también tener una hermosa bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más en @EnergyPY. Nos mantenemos en Brasil entre tiempo del partido Copa do Nordeste. Fortaleza rival de Nacional este día, Fortaleza rival de Trinidense este día miércoles en Sudamericana entre tiempo. Está venciendo a Maranhão por 2-0. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. A todo ponerle Pictoni, el líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Pictoni, tecnología en lubricación. En Brasil, Fortaleza, como decíamos, el rival de Trinidense este día miércoles en Copa Sudamericana, está formando con Joao Ricardo en portería, Emanuel Brites, el argentino, Benjamín Kusevich, chileno, Tomás Cardona, Tahuán Lara, Lucas Sasha, Roseto, Pochettino, Mauriño, Moisés y Juan Martín Lucero. En Universitaria diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000. Universitaria, socios de tu vida. En El Sol Seguros, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Argentinos Juniors, rival de Nacional este martes en Copa Sudamericana, jugará su compromiso por el torneo argentino mañana, jueves 28 de marzo a las 20 horas cuando vaya hasta Córdoba para enfrentar a Instituto del paraguayo Juan Franco. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Inscríbete en la UTIC, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Y como decía Francisco López en su comentario intermedio, el día viernes, Superclásico de Uruguay, se enfrentará Nacional ante Peñarol. Nacional, rival de Libertad este día miércoles en Copa Libertadores de América en el Estadio Gran Parque Central. Golazo de Lactolanda, golazo de campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. Lactolanda, campeones de punta a punta. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas. En Casa Grutter siempre salís ganando. Por su parte, Colo Colo, el cacique chileno de Guillermo Paiva, el día sábado 30 de marzo por la fecha 6 de Chile, rival de Cerro Porteño este miércoles a las 20 horas en el Estadio Monumental de Santiago. Va a enfrentar por el campeonato chileno a Everton. Reiteramos, 5 de la tarde este compromiso el día sábado por el torneo chileno. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguiros en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repara, sella y protege tu casa con Zika. Queda bien. Amistoso en Brasil, y Corinthians goleó a Londrina por el marcador de 3-0 contra 0.
1-0. Ángel Romero ingresó a los 18 del complemento y marcó un doblete para el Timao. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Repasando que Juan Gabriel Benítez pitará Cerro Nacional y en el bar estará Derlis López este sábado, 18 horas en la nueva olla Cerro Nacional, Diego Iván. Bueno, gracias, muy amable Gerardo, muy bien. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar, bueno, voy a bajar un poquito el ambiente acá, sí, ahí está, correcto, bajando un poco el ambiente. El sonido ambiente acá en el Martín Torres. Muy bien, ahora sí. El árbitro va a cronometrar, no hay cambios para el segundo tiempo, autoriza Julia 12 y arranca la etapa final. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno, mira buscando esa pelota Ríos. Ríos tiene para Sportivo Luqueño. La pelota en esa zona del campo de juego del trinidense. A ver, colocó dejando cortita para Comas. Comas puso bien, dejó la pelota para Suárez, pelota larga, punta derecha, arriba golpe de cabeza. Está marcando, recuperó Suárez, pelota se equivoca larga arriba. Ahora el árbitro pita falta, tiro libre corresponde a trinidense. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad Fopasa, testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y gordes parrilleros de Upizza. Upizza, calidad desde su origen. Le va a pegar a esa pelota Víctor Zamudio. Ubica la pelota Zamudio. Tiro libre para trinidense. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontraste en Elimar. Alarmas, polarizados y mucho más. Elimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. La pelota sobre punta derecha, viene buscando esa pelota César Benítez, le pegó, tiró pelotazo largo arriba, viene buscando cortita, a ver la pelota para Román tiene que bien, puso la pelota, dejó de taco Romero, no pudo Sinisterra, la pelota larga arriba, está marcando Rodi Ferreira, la pelota suavecita, punta derecha, pone la pelota para Alex Álvarez, está corriendo, ganó, se mete bien Álvarez con la pelota al piso, ¿qué pasó, Francisco? No hay falta. Allí Álvarez de vuelta, sigue el peligro ahora con Álvarez. A ver, pelota suavecita para Jorge Mendoza, puso bien pelota en zona derecha, está parando para Maná, Maná juega, está dejando cortita para Rodi, le pegó, tiró, pelota en el aire, cabezazo, dejó correr Zamudio, el cabezazo en esa zona de Villalba, tiro de portería para Trinidense. Quitador, la marca más recordada de Paraguay, Quitador, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se metía finalmente Marcelo Ferreira buscando esa pelota de cabeza, pelota para el fondo para Trinidense. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Paga Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, de sabor único, Sportini. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Tacuarí con Ameliano terminó 1-1. Hablamos con el ingeniero Nito Vera. Cuidado con Nito Vera, fuertes declaraciones del ingeniero presidente Tacuarí. Se sienten perjudicados en una acción de penales que no fue cobrado a favor de Tacuarí. Inclusive se revisó en el VAR. Ese partido, repito, terminó 1-1. Tacuarí con Ameliano. Repasando que Libertad Olimpia el sábado en la Huerta, 20-30 horas se pitará Carlos Paul Benítez y en el bar Fernando López. Es así. Y mañana, ¿qué digo mañana? Otra vez mañana, por favor. El sábado prosigue la fecha con Cerro Porteño Nacional. Con las motos Kingdom tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kingdom. Universidad Santorín te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Acá el árbitro pita la falta, será tiro libre, lo observa Mendoza, será tiro libre para Trinidense. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay, Fruto de los Andes. Instagram, Fruto de los Andes, PY. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Le va a pegar esa pelota Marco Riveros. El árbitro va a autorizar. Giancarlo Juliadosa. Repito, el partido por ahora está ganado 0-0. Le va a pegar esa pelota. Es un tiro libre. Está para pegarle Marco Riveros. A ver qué hace Marco. Está con esa pelota. Juega, movió de primera. Está jugando bien para Mendoza. A ver, le pegó. Fuerte disparo. Fue Andrada. Finalmente fue Andrada, el argentino, Francisco. Era bueno el pase de Riveros para Andrada, pero a este decide muy mal. De vuelta, el mismo síntoma del primer
primer tiempo, llegando hasta el borde del área y después decidiendo muy mal. La pelota sobre punto sur, tiene Jorge Mendoza, le pegó, tiró Mendoza, pelota sonaro arriba por elevación, el golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno, viene buscando la pelota Marco Rivero, está jugando para Mendoza, Mendoza jugó para Villalba, pone bien al medio para el Beto le pegó, tiró, corrió Sinisterra, pelota larga al fondo, tiene suavecita, la pelota es para Aguilar, sale el portero de Luqueño. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Brasil, Copa 2 Nordeste, entretiempo del compromiso se hará con el Pollo Recale titular Facundo Barceló suplente, empata 1-1 ante el Itabaiana. Cerquita del minuto 5 de la etapa final. Con Rumbo CCA de Seguros tienes un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Remata al arco, le pegó Alex Álvarez, gol. Del Sportivo Luqueño, Alex. Se mete Alex Álvarez, la pelota entró en el área, en zona izquierda gana Suárez, colocó la pelota Suárez, lo ve a Alex Álvarez, no festeja por su pasado trinense, me parece correcto el respeto a Triqui, ahora mira sector preferencial Álvarez, que bien definió esa pelota al poste izquierdo, nada pudo hacer Zamudio y pasa a ganar el auriazul, pasa a ganar Luqueño. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño le gana al Trinidense por 1-0. Monumental. Y era cuestión de afinar el tema del último pase, sí, para el Sportivo Luqueño, que tenía la posesión de la pelota sobre el sector izquierdo, arco norte de este estadio Martín Torres, sí, a la margen izquierda, arco que da hacia la gradería, donde está la gradería de Trinidense, hoy vacía, dicho sea de paso. Bueno, allí, sector izquierdo, se soltó Matías Suárez, ganó en esa banda, terminó ganando en la línea, manda al centro, ojo con esta, cuidado, y esta no es para amarilla. Esta no es para amarilla y hasta te diría para algo más, porque se acaba de equivocar muy feo Villalba en esta y después le tiró el cuerpo a Alex Álvarez de vuelta. Yendo al gol, decíamos, se soltó Suárez, aparece por el medio para empujar esa pelota, para darle un puntín a ese balón. Alex Álvarez, se cumple la inexorable ley del ex, 1-0 para el equipo de la República de Luque. Momento del gol. 5 minutos, segunda etapa. Está ganando Luqueño, gana por 1-0. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues super Quitador, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre punta derecha, a ver, la tiene, juega, avanza el Sportivo Luqueño con Ferreira, juega sobre punta derecha, está dejando cortita, pelota por Remedio para Mendoza, le va a pegar, le pegó, tiro, pelota suavecita, la marca de Villalba, es lateral en ataque, pertenece a Sportivo Luqueño. En Brasil, Copa 2 Nordeste, entretiempo del Lance, Fortaleza rival de Trinidense en Copa Sudamericana de visita, le gana 2-0 a Marañao. Con gol de Alex Álvarez, está ganando Luqueño por 1-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Pruebas del pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Es Fortini. Pásate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Saca de costado punta derecha, Rodi Ferreira para Luqueño, pelota dentro del área. Arriba la marca, pelota suavecita sobre mitad del terreno. Viene buscando esa pelota Sinisterra. Le van a robar. A ver, sale Río, colocó para Álvarez arriba, no pudo Ferreira. La pelota para Zamudio. Atento Víctor, repegó, tiró el portero de Trinidense. La Plata Empeños y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el abasto, no te bloquea. Aprovecha con Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. La pelota sobre punto sur. A ver, la tiene Coma. Está parando la pelota Coma. Juega bien, dejó cortita para Suárez. La pelota de Suárez. Suárez movió, se equivocó. Pelota para el Beto. El Beto tiene, juega suavecita. Está dejando cortita para Marcos. Le pegó, tiró, jugó Sinisterra. Arriba, golpe de cabeza, marcó Aguilar Pablo. Y saca de costado punta derecha, pertenece zona derecha y es para Trinidense. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. El sábado prosigue la fecha con el Cerro Porteño Nacional en La Olla. Y de fondo, en La Huerta, el clásico
clásico blanco y negro, Libertad ante Olimpia. El domingo, Sol de América, este General Caballero Peñaliza, 5:30 de la tarde, pitará Aldo Quiñones y en el bar Mario Díaz de Vivar. Estamos con información. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Va a cambiar Trinidense, chiquito el 9, se va de la cancha. El 30 Andrada, está Chiquito Jiménez en el campo de juego. Creo que el otro es Salcedo, me va a confirmar Gerardo. Creo que es Salcedo el otro que está en el campo. Vamos a ver, se va Sinisterra. Los cambios en Sportivo Trinidense, Juancito. En Punto Farma contamos con la vacuna contra la influenza 4 cepas, disponible en las principales sucursales. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y nos protegemos todos. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Efectivamente, Salcedo el 13, Chiquito con la 9, se fueron de la cancha Sinisterra y Andrada. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Y Robilog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, gana Luqueño por 1-0. Y su Seguros Chaco. ¿Qué pretende con este cambio José Rúa, Francisco? Tener una referencia dentro del área como Oscar Chiquito Jiménez, siempre interesante. Aparece Chiquito como el punta, atrás de él jugando Fernando Romero y más atrás allá aparece Román. Tiene 3 prácticamente peligrosos arriba Trinidense ahora. La pelota sobre punta derecha será saque de costado. En ataque pertenece al equipo local. Vení a Bristol y lleva tu aire split con instalación gratuita sin entrega inicial. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Barta, tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Le va a pegar el Beto, está, cayó. ¿Y esto es falta o no? ¿Esto es falta o no, Francisco? Me pareció falta en esta por parte de Juliadosa. Lo tocaron de atrás al Beto de la Cruz cuando se disponía para sacar el remate. Aquí de la Cruz otra vez. La pelota del Beto juega bien, dejando cortita la pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene Mendoza. Mendoza colocó, movió, le va a pegar, amagando bien, será el tiro de esquina. Rebota la pelota Alexis Villalba. Tiro de esquina pertenece a Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. A ver, pelota en el aire, golpe de cabeza, sale marcando Mendoza, pelota vital y terreno para Mendoza. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. Cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento es control. Ganador Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. A ver, Gerardo, vamos a corregir. Andrada está en el campo de juego el 30. ¿Quién se fue? Marcos Riveros. Bueno, ahí está. Y ahora 2 cambios más en Trinidense también se están preparando, están calentando allá un costadito. Bueno, 2 cambios más prepara José Arrúa. Bueno, muy bien, vamos a ver de quién se trata. Bueno, correcto, señoras y señores, Luqueño gana por 1-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 15 a 13 horas. De 5 a 13 horas, en Sargento Silva, entre Defensor del Chaco y Julia Miranda Cueto, Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. El tema es que estamos, Francisco, a 200 metros donde se hace el cambio. Estamos con información. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Bueno, el 10, ¿quién es el 10 en Trinidense, Gerardo? Pedro del Valle. Correcto, brillante. Se fue Román. A ver el otro cambio. Ahora sí, se va Andrada. El otro es Tomás Rayer, 29. Correcto. Tomás Rayer, correcto. Dale, Juancito. Yogur con cereales y La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país y La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Luqueño gana por 1-0. Con CNT, 1.400 millones más una New Kona, una Toyota BZ4X, el pozo misterioso y mucho más. El poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737 al 8. Ferropar S.A., 42 años construyendo contigo. Epa, se metió Chiquito Jiménez, se metió Chiquito. ¿Qué pasó, Francisco? Pero el que busca el contacto es el propio Chiquito. Ojo con esta, cuidado. Allí Chiquito con Pablo Aguilar. Con Aguilar, desde el sí. piso, sí. Lanzando. Y después Fernando Romero. Bueno, casi tole aquí.
entre Pablo Aguilar y Chiquito Jiménez. Bueno, muy bien acá. Ahora se tranquiliza todo. A ver si hay tarjeta o no. Vamos a ver qué dice Giancarlo. Ah, ahora sí. Hay tarjeta. Sí, señor. Amonestado Pablo Aguilar. Y amonestado, lo va a amonestar uno Chiquito. Acá lo amonesta Aguilar, Francisco. Sí, tarjeta amarilla para el capitán de Luqueño. Desde el piso, allí se tomó con Chiquito Jiménez. A ver, y todo Luque protesta, obviamente, porque arrancó por una sujeción. Ya Gerardo nos va a contar también cómo fue, cómo arrancó, porque los dos se venían tomando, la pelota estaba en otro lado, pero hay tarjeta solo para Pablo Aguilar. Muy bien, a ver, minuto 14 de la etapa final. Midas Off, los mejores descuentos en los productos más solicitados. Prepárate esta Semana Santa. Ordo Midas a tan solo 549.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Con Maggi Pechugón, aprovecha el 15%. Golpe de cabeza, la pelota al cabezazo se metía Thomas Rayer. Tapó el arquero. Rayer de cabeza, Francisco. El chiquitín Rayer, recién ingresado él con la 29, terminó metiendo un cabezazo que iba direccionado y allí sin complicaciones eleva las manos arriba. Aguilar terminó sacando esa pelota. Marcamos el tiempo, ¿te parece, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Muy bien, el partido está ganando Luqueño por 1-0. Y su seguro, Chaco. La pelota sobre punta zurda. Está marcando bien, juega bien pelota a mitad de terreno. Se mete Álvarez, ganó. Fondo de cancha, se le va la pelota sobre Cinta. La pelota de Zamudio. Sale el portero trinidense. Con Maggi Pechugón, aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina Pechugón, en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo. Cambia todo. Tacuaría Meliano, termina 1-1. Con tus tarjetas de crédito Bancopp de los fines de semana hasta el 50% de descuento en cines o teatros del país. Bancopp crece desde la raíz. La pelota al medio tiene Jorge Mendoza. Recibe la pelota, Jorge le pegó, tiró pelotazo. No llegó esa pelota, Coman. No llega de cabeza. La pelota le da pelota al fondo. Va saliendo lentamente Víctor Zamudio. El portero trinidense ubica la pelota. A ver, a ras del piso. Le va a pegar de zurda. Gana Luqueño por 1-0. Farmacias Catedral te acompaña en tu Semana Santa con tus compras desde 50.000 guaraníes. Acumulas cupones electrónicos para el sorteo de increíbles premios. Más info en nuestra web farmaciacatedral.com.py. Llena tu tanque con Super 95 aditivadas fórmula tecnomolecular. Mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo con Copetrol. ¡Vamos! El sábado prosigue la fecha con Cerro Porteño Nacional. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años podés empezar. Más información al 218-4000 Caja Mutual. Encarar la ruta como un pro con la picada Jim 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo Chacomer Automotores. Gerardo, Luqueño con esta victoria, ¿cuántos puntos por ahora va sumando Gerardo? Luqueño con esta victoria va llegando a 18 puntos. Diego de momento escolta de Libertad con un partido menos. Excelente, la pelota sobre punta derecha, va buscando a Vera. La pelota de Vera para Trinidense, la pelota la marca de Coma. Está llegando primeramente otra vez Vera por el cuerpo. Presionaba en la salida Coma. Gana el zaguero Vera. Vera pone para su arquero Zamudio. Le pegó, se equivocó. Álvarez le va a pegar. ¡Qué jugada! Sigue. Ganó, jugó. Vuelve a ganar, le pegó, tiró. Bueno, y malogra Francisco. Bueno, aquí una de terror de Zamudio. Saliendo con los pies, la entrega, hace un pase para Alex Álvarez. Y después, qué mal define Álvarez. Que no se decidió nunca pegarle al arco. Si decidía rápido y bien, bueno. Estábamos hablando del segundo de Luqueño. Aquí desperdicia Álvarez lo que podía ser tranquilamente el segundo gol del Deportivo Luqueño. La pelota larga arriba, va sobre punta derecha, tiene, presiona, busca la salida, Comas, la pelota, Lautaro tiene, Lautaro para Luqueño, Comas, colocó, que pelota pone bien a Marcelo Ferreira, la pelota de Ferreira, ganó, se mete, gana el defensor, presionaba Vera, la pelota sobre punta derecha, a ver, salía Ferreira, pelota en costados, lateral y pertenece a Trinidense. Quitador, la marca más recordada de Paraguay, ella pues Quitador, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 17
751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, señores, así el domingo. Prosigue la fecha con Sol de América, General Caballero y de fondo, 2 de mayo, Guaraní. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, de sabor único, Sportini. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Acá, tiro de esquina, punta derecha para Trinidense. Tupi, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota Pedrito del Valle. Es un tiro de esquina, pertenece al equipo local. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito, premium y suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, acceso sur, casi perpetuo, Socorro Ñembú. El cabezazo de Chiquito, la pelota suavecita, poste derecho para Alfredo Aguilar. Ven a divertirte en el Casino Slab del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas internacionales y rutas importantes como Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cerquita de los 20 minutos, pelota. A ver, para Del Valle, corre, viene marcando suavecita, pelota en punto derecha, tiene marca, viene el hombre de Sportivo Luqueño. La pelota cortita para Trinidense. A ver, tira Magó Del Valle, falta pita Julia Dosa y nosotros marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Robilog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Gana Luqueño por 1-0. Y su seguros Chaco. Estamos con información. Personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Muy bien, Alan Pereira está en el campo. ¿Qué casaca tiene Gerardo? 35. Correcto, muy bien. Alan Pereira se fue, Romero en Trinidense. Decidí bienestar y certeza en King Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Energy, carga por 150.000 guaraníes y por 50.000 más. Te llevas una guampa exclusiva más una bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más en @EnergyPY. A ver, se mete Trinidense. ¿Qué pasó? No pudo pegar esa pelota a un hombre de Triqui dentro del área, Francisco. No pudo pegar allí Alan Pereira, tampoco podía el Beto de la Cruz. Saltó muy bien Chiquito, terminó ganando, reclama falta Trinidense, pero el árbitro ahora dice, juegue, siga. Saque de costado, punta derecha, en ataque. Ya quemó todos los cambios Arrúa. Repito, quemó todos los cambios. Por ahora Julio César Cáceres no modifica. Está ganando Luqueño, gana minuto 21 por 1-0. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización. El pase le va al arquero, golpe de cabeza, gol. Alan Pereira, gol. Sportivo Trinidense se queja de una falta, Aguilar. Se queja de una falta. Se anticipó con golpe de cabeza Alan Pereira. El asistente corre a la media cancha. El árbitro da como gol válido. Hay que ver si hay o no revisión de VAR. Se queja Aguilar. Dice que le sacaron esa pelota. Tenía embolsada el balón. Y va al VAR precisamente, Francisco. Va a ir al VAR, sí, jugada polémica. Aquí porque el centro viene cerradito. Se anticipa Alan Pereira. Para mí, a priori, no la tenía totalmente controlada Aguilar. Para mí, a priori, golpe de primera vista. Puedo estar equivocado, pero no la tenía totalmente controlada. Reitero, para mí Aguilar anticipa allí, pone la cabeza Alan Pereira y termina anticipando. A ver. No vale. Bueno, perfecto. ¿Cómo la viste, Gerardo? Y primero la embolsa Aguilar, Francisco. ¿La embolsa? Sí, la bueno, embolsa. perfecto. Es que es rápida la jugada y solamente con la observación de la tecnología, con la aplicación correcta entonces de la tecnología, podemos dilucidar esta, pero ojo, se confió Aguilar, Bueno, muy bien, no vale el gol entonces. Le sacan de la mano, sigue gesticulando el arquero. Para mí también tenía controlada la pelota, se anticipa Pereira, pero... Señoras y señores, no vale el gol. Luqueño gana por 1-0. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. A todo ponerle Pistoni. Líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Pistoni, tecnología en lubricación. Bueno, genera polémica la acción acá. Lo cierto que no vale el gol de Alan Pereira. Gana Luqueño por 1-0.
En Universitaria diseñamos productos financieros beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000 Universitaria, socios de tu vida. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. La pelota por arriba, epa, cuidado, la pelota suavecita, controla Zamudio, le va a pegar, pelota para el fondo para Trinidense. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Inscríbete en la UTIC. Contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANIAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. La pelota para la Perera, corrió, ganó primeramente Aguilar. La pelota de Pablo, pone esa pelota sobre punta derecha, va al piso Rodi Ferreira. No hay falta, no pasó nada. La pelota sobre punta zurda. Insiste Trinidense, corre bien, amagando Pedrito del Valle. El Valle le pegó, tiró, pelota a la marca, sale Cuba para Luqueño. No hay que revisar el bar. Es otro golazo de Lactolanda. Lactolanda ganó por 10º año consecutivo al Top of Mind, categoría yogur. Lactolanda, primeros en tu mente y en tu preferencia. Sentir un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas en Casa Grutter. Siempre salís ganando. Acá, ¿qué pasó, Francisco? ¿Lo tocan o no, Alex Álvarez? No, siga, dice el árbitro. Bueno, muy bien. La pelota al medio, cerca del minuto 25. Crystal House, expertos en la colocación de pinos templados de pH, laminados y más. Seguiros en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repara, sella y protege tu casa con Zika, queda bien. A ver, Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, segunda etapa. Robilog, alarmas, estés donde estés, indica. Diego Iván. Sportivo Luqueño gana el partido por 1-0. Y su seguros Chaco. Repito, todavía no modifica. Sin modificar Julio César Cáceres. Ya quemó todos los cambios. José Arrúa está ganando la visita y gana por 1-0. En Cantabria S.A. promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota al medio, viene marcando esa pelota. Salcedo le pegó, tiró pelotazo, ahora al fondo. Va buscando la pelota Jorge Mendoza. Está dejando cortita pelota. A ver para Maná, tiene Maná. Maná con la pelota, el árbitro pita, falta ahora. Al piso López de Luqueño. Tiro libre para la visita, Francisco. Un buen tiro libre que va a tener Luqueño. Punta derecha, cabecera del área. De allí va a venir el centro y ojo porque van todos. A ver, señoras y señores, tiro libre para el equipo visitante. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Próxima fecha para ambos equipos trinidenses ante Cerro el día sábado 6 de abril en cancha de Nacional, 18 horas por su parte Luqueño el domingo 7 de abril, 20 horas en Pedro Juan Caballero ante el 2 de mayo. Le va a pegar Maná, le pegó Maná, pelota en el aire, cabezazo, pelota dentro del área, la marca en esa zona. El hombre de Trinidense, pelota suavecita, arriba tiene Comas, a ver, el banderín arriba, tiro libre para Trinidense. Quitador, la marca más recordada de Paraguay, ello pues super Quitador en la salud tiene apellido Flaming, sistema prepago avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Suárez, deja la pelota para el Beto, gana el rebote, pertenece a Trinidense el Beto con esa pelota, a ver qué hace con ese balón, gana, se mete bien pegadita en la raya, juega, insiste, marca ahora Ríos, pelota a la punta derecha, saque de costado para Trinidense. Es momento de unirnos para alentar a cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Paga Fortini etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único, es Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Recordando que Tacuarí con Amelleno terminó igualado 1. Recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad Fopasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Qué bien le pegó Salcedo. Punto izquierdo, atento al arquero, Francisco. Tiró muy bien Salcedo, terminó sacando el remate sorpresivo. Aquí Aguilar desactivando el remate. La pelota al fondo, le va a pegar Alfredo, pelota suavecita con el brazo derecho, ahora sí, la pelota ubica, dentro de la cancha le pegó, tiró, pelota la de arriba, mitad de terreno. Todos los accesorios que siempre quisiste y los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Cientos de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. A ver, del Valle para Trinidense del Valle, a ver, se fue o no se fue la pelota, a ver.
ver qué dice el juez. Pertenece finalmente al equipo local. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisal, sede central España 330. San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. A ver qué dice el árbitro, señoras y señores. Da tiro de esquina. Entonces corresponde tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va a cambiar Luqueño. Tres prepara. Repito, 3 cambios. Prepara Lilo. Julio César Cáceres. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Fruto de los Andes. Instagram Fruto de los Andes PY. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Lo veo a Fretes, lo veo a Ortiz y lo veo a Diego Fernández. Estamos con información. Personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Bueno, a ver, se va de la cancha Maná, se va de la cancha Alex Álvarez, autor del gol. Se va de la cancha Comas, el 37. Ingresan Ortiz, ¿qué número tiene Gerardo? Derlis Ortiz, 30. Correcto. Fretes, 11. Fretes, 11, sí, señor. Y Fernández, Diego. A ver, creo que no es Diego Fernández. Fernando Benítez. A Fernando Benítez. Sí. ¿Qué número tiene Fernando Benítez? 14. 14. Muy bien. Correcto. Juancito. Es que estamos del otro lado, estamos, sí, se entiende, ¿no? Totalmente. Ahora sí, Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, segunda etapa. Ropeloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El luqueño gana por 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Francisco, es la realidad. Estamos a 200 metros. Es Derlis Alegre, Diego. Derlis Alegre. Está exagerando. Ah, era Alegre, mirá vos. Bueno, ni Fernando Benítez, ni Diego Fernández. Alegre. El 7. Sí, señor, sí, señor. Bueno, muy bien. Alegre, Ortiz y Frete los cambios en luqueño. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Señoras y señores, corresponde saque de costado, punta derecha en defensa para Trinidense. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo. Encuentra todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. La pelota para Víctor Sabodio, le pegó, tiró Víctor. La pelota larga por arriba. Pelota sobre mitad de terreno, golpe de cabeza de Chiquito. Está dejando la pelota por mitad de terreno, zona media. Arriba la marca de frente, no pudo Ortiz. La marca de Villalba. Y corresponde lateral, punta derecha en ataque para la visita. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Escribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Punto Farma contamos con la vacuna contra la influenza 4 cepas. Disponible en las principales sucursales. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y nos protegemos todos. El martes por Copa Sudamericana Nacional ante Argentinos Juniors. 18 horas y de fondo Ameliano. Atlético Paranaense 20-30. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Vení a Bristol y lleva tu aire split con instalación gratuita sin entrega inicial. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota por mitad de terreno, pelota al medio de cancha. A ver, viene buscando suavecita, está corriendo, cayó al piso. Benítez, epa, falta, va el árbitro y Julia Dosa. ¿Qué pasa, Francisco? Tiro libre para Luqueño. Es así, falta abajo contra Luqueño, que obviamente quema todos los segundos. Falta clarita. La infracción, tiro libre para el Sportivo. Al piso Ríos, al piso fue Rubén Darío Ríos, tiro libre para la visita. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Llegaron los imparables en Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Bueno, muy bien, se recupera Rubén Darío Ríos. Señoras y señores, será el tiro libre para Sportivo Luqueño. Le va a pegar esa pelota Jorge Mendoza. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño mejor
cotización Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción Mil Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizar. La pelota dentro del área, golpe de cabeza, va el rechazo largo arriba. El rechazo del Beto, pelota suavecita, insiste bien con la pelota larga arriba. Se mete Alan Pereira, corrió y ganó Frente, pone el cuerpo Frente. Frente juega a su arquero. Le va a pegar a Aguilar. Le pegó, tiró pelota al área Alfredo Aguilar. Arriba por la media cancha, golpe de cabeza. Va por el piso. Está ganando Ortiz, gana el hombre de Luqueño. Puntea, gana de cabeza, juega sobre punto derecha. Está dejando para Alegre. La pelota de Riz Alegre, tiene el 7. Alegre con la pelota, le va a pegar, juega bien. Bajo Ortiz. A ver, Luqueño, a ver, Ferreira levantó, jugó, pelota para Frente. Frente va al buscapié. No pudo pegarle a esa pelota Ortiz, Francisco. Pero están enchufados los dos que entraron, están en sintonía. Aquí, ojo con esta. A ver, pelota, golpe de cabeza, Pereira va a empatar o no, Pereira. Gol, 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 gol. Del Sportivo Trinense, ahora sí se le va. Ahora sí Alan Pereira. Fuerte disparo. Fuera del área. La pelota fue a parar al poste derecho de Aguilar. Ahora sí se le da el gol. Ahora sí se le dio el gol a Alan Pereira. ¿Sabe cómo está la cosa? Trinidense 1, Luqueño 1. Monumental. Y qué bien allí para peinar esa pelota. Primero Chiquito para ir a pelear y después Pedrito del Valle cuando hay revisión desde el VAR. La posición es el tema. Desde donde la toma en el arranque de la jugada. Tanto Chiquito como Pedro del Valle, el que termina cabeceando y aparece desde atrás es Alan Pereira, que queda mano a mano frente al arquero a quemarropa, abajo a una esquina, nada que hacer para Alfredo Aguilar. Hasta ahora, a la espera de resolución del VAR, esto dice que está 1-1. Momento del gol. 34 minutos, segunda etapa. Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Romulo Galarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. 1-1 el partido aquí en el Martín Torres. Y su seguros Chaco. Monumental. Ahora, si se anula, será a instancias del VAR, a instancias de Mario Díaz de Ibar, que está ahí en el VAR, en este caso, porque en línea número 2, Héctor Medina corrió hacia el medio. Desde campo al menos no se divisó ninguna situación irregular. Ahora, si viene la determinación, será desde el VAR. A la espera de eso estamos. Muy bien, por ahora se demora todo, vendemos, Juancito. Cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento es Control, el ganador Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. Por el trazado de líneas, el trazado de las rayas, esto demora, se demora por ahora. El gol es válido, hay que ver lo que va a decir el VAR. Indicaciones del VAR al árbitro. Por ahora, el partido se mantiene 1-1. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va al VAR. Bueno, lo llaman Mario Díaz de Vivar. Se va todo trinidense. Todo trinidense rodean al árbitro Giancarlo Juniadosa. Segunda vez que va al VAR. En la primera fue el arquero, ¿usted recuerda? La pelota Aguilar, donde tenía el arquero, que el árbitro no dio como gol válido. Ahora de vuelta, el mismo hombre. En la primera fue Alan Pereira. Ahora fue otra vez Alan Pereira, el autor del gol. Van, lo rodean al árbitro, va al VAR. Vamos a ver, lo llaman, va, observa el monitor, esperemos que determine el árbitro. Dale, Juan. Más de 25 años juntamos la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con CNT 1.400 millones más una New Kona y una Toyota PZ4X, el pozo misterioso y mucho más. El poder de cambiar está en tus manos y por Emoy. Bueno, estamos esperando. Ahí están los jugadores también de Luqueño.
Lo están rodeando al árbitro, sigue observando a través del monitor. Veremos qué pasa. Dale, Juan. Ferroparex S.A. sucursales en Asunción Artigas, casi Sargento Martínez, también en San Bernardino, en Avenida Guillermo Neumann y en Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferroparex S.A. 42 años construyendo contigo. En Electroban celular Samsung A05, 64 gigas, cuotas de 115.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, no es gol. No vale el gol. Bueno, a ver. No da como válido, lo rodean, tremendo lo que está pasando ahora. El árbitro dice que no es gol, que no vale el gol. A ver, ¿qué tenés en el monitor? A ver, Francisco, te escuchamos. Si es offside por interferencia, es la de Chiquito. Chiquito estaba en offside. Él no llega a tener contacto con la pelota, pero participa del movimiento y va a chocar con Pablo Aguilar. Y ese movimiento impide que Pablo vaya libre a la pelota, a la disputa de la pelota. De atrás aparece después Pedro del Valle y después mucho más atrás aparece, en este caso, Alan Pereira. Pero en el arranque de la jugada hay un offside por interferencia de Chiquito. Bueno, muy bien, aclarado entonces con Francisco. 1-0 ganando Luqueño el partido. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, redondeando todo. Por interferencia no vale el gol, es así. Sí, participa. En este caso, es una interpretación también, o queda a interpretación del árbitro, pero para mí reúne los condimentos para que el gol sea anulado, en este caso, porque Chiquito va a la búsqueda de la pelota estando en offside, y ese movimiento termina atrayendo la marca de Pablo Aguilar, que después queda completamente desacomodado al ir limpiamente, entre comillas, a esa pelota. O sea que interfiere Chiquito Aguilar al arquero, así de sencillo. En el cuando parte el pase. Cuando parte el pase, sí, exacto. señor. Muy bien, excelente. La pelota dentro del área, marca Aguilar, pelota suavecita de Pablo, saque de costado para Trinidad. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sportini. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Qué pasó, Francisco? Y amarilla para Chiquito Jiménez por protestar. Bueno, muy bien, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Robelog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El luqueño está ganando el partido por 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Saque de costado, en ataque, pertenece a la visita. Con Maggi Pechugón aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @PechugónPY. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Esportivo Luqueño gana el partido por 1-0. La mejor financiación te ofrecen Bancopp y Tapero. Ya podés llevarte una Ranger o un Territory 2024 a Bancopp. Crece desde la raíz. Descuentos reales en Farmacia Catedral. Hoy miércoles 13. Descuentos hasta el 50% en todas las categorías y con todas las formas de pago. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Saque de costado, punta derecha, en ataque, pertenece a Deportivo Trinidense. Carga Super 95 aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Finalmente llegando Julia Dosa, da falta y es tiro libre para Trinidense. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmcp.org.py. En las afiliaciones online, llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Encara la ruta como un pro con la picada Jim 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo Chacomer Automotores. La pelota para Salcedo, Salcedo juega, dejó para Raya, cuidado, está en el piso el hombre de Trinidense, la pelota, a ver, era Alan Pereira, pelota suavecita sobre punto zurda, insiste Mendoza colocó, tiró, levanta el centro, golpe de cabeza, marca frente, pelota sobre punta derecha, insiste, va con todo Trinidense, busca el empate, Mendoza ganó, se equivoca, pelota, marca Villano, juega punta derecha, sale Luqueño. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas las partes. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Valle Vía, Acceso Sur, casi Perpetuo Socorro, Ñembú. A ver, Chiquito, le pegó, resbaló, ¿qué pasó, Francisco? Aquí una buena pared dentro del área, cerca del punto penal entre Rayer y Chiquito Jiménez. La que deja desacomodada para Chiquito allí. Rayer termina sacando la pelota, la defensa, y después Alfredo Aguilar reclama el tiempo. Chiquito haciendo el gesto con la mano de que corren los 6 segundos.
La pelota larga por arriba. Repito, el sábado prosigue la fecha con Cerro Porteño Nacional y de fondo Libertad de Olimpia. En Brasil, Copa do Nordeste, 35 del segundo tiempo. Fortaleza rival de Trinidad Sudamericana. Ahora empata 2-2 ante Maranhão. Bueno, muy bien. Vamos a los cambios o al cambio en Sportivo Luqueño. Se va Marcelo Ferreira. Se va el 22 Ferreira. ¿Quién ingresa? ¿Quién es el que ingresa, Gerardo? A ver, aguardamos. 28. 28 es Diego Acosta. Correcto, muy bien. Acosta en el campo de juego para Luqueño. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo desde hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. La visita está ganando el partido por 1-0. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Energy, carga por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva más una bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más en @EnergyPY. ¿Cuánto va a adicionar este árbitro? 8. 6, 7. 7. Sí, calculo que 7. Bueno, muy bien, la pelota sobre punta zurda. Vamos a ver cuánto adiciona. Estamos llegando al minuto 44. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. A todo ponele Pistoni. Líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Pistoni, tecnología en lubricación. Gerardo, con esta victoria, 18 puntos decías que está sumando Luqueño y Trinidense. ¿Cuántos tiene? Exacto, Luqueño 18 y Trinidense queda en el puesto 11, penúltimo con 7 puntos. Bueno, muy bien, acá señoras y señores, corresponde tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota al Beto. El Beto le va a pegar. ¿Y si empata acá? ¿Y si empata acá Trinidense? Vamos a ver. ¿Y si empata Trinidense? Vamos a ver. Pelota en el aire. Cabezazo. No pudo. Alan colocó. Remata al arco. Pelota al poste. El rebote. Salcedo le pegó. Se desvió esa pelota en sitio Trinidense. La pelota del Valle. Autocentro de Pedrito. Chiquito. Ganó. Bajo de cabeza. Juega al medio y marca. Suárez pasó de todo, Francisco. De todo frente al área. Aquí falta del Beto de la Cruz sobre Fretes, que está caído. Ya entró la sanidad, sí, porque el golpe es en la zona alta, en zona del tórax. Te dije, ¿cuánto da? 7. Bien, allí estamos. Bueno, aquí falta en ofensiva del conjunto local que está desesperado buscando el empate. A ver, Juancito, marquemos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45, segunda etapa. Roblox, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, gana Luqueño por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Sale del fondo el portero Pablo Aguilar. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.com. Completa tus datos universitarias, socios de tu vida. Bueno, es Alfredo Aguilar, claro. Coincide con el apellido. Me van a saber entender. Es Pablo Aguilar, el capitán, pero este es Alfredo Aguilar. Me van a entender. Es así. Alfredo Aguilar sale para Luqueño. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En el Sol Seguros, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Bueno, acá hay choques de cabezas aparentemente, Y se Francisco. para de vuelta. De los 7 que adicionaron, todavía no se jugó ninguno. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué tenés en la televisión? ¿Qué puedes observar a través del monitor? Choque de cabezas. Choque de cabeza, Gerardo. Choque de cabezas, claramente, sí, señor. Bueno, Ortiz es uno, el de Luqueño. ¿El otro es el Beto? El Beto, así es. Correcto, muy bien. Minuto 47. Dale, Juancito. En la UTID ofrecemos carreras de posgrados presencial como distancia igualmente. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. No hay que revisar el bar, es otro golazo de Lactolanda. Lactolanda ganó por 10º año consecutivo el Top of Mind, categoría yogur. Lactolanda, primeros en tu mente y en tu preferencia. Recuerdo que Tacuarí con Avellano terminó empatado 1. En Casa Grutter, con nuestros precios mayoristas, compras más y ahorras más. Vení a
hace tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre sales ganando. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Acá al piso Villalba, el zaguero de Luqueño, Francisco. Va a demorar Sportivo Sí, Luqueño. sí, quema todos los segundos el Deportivo Luqueño, obvio, le conviene, sabe que está ganando el partido y que Trinidense aprieta el acelerador. Muy bien, se recupera Alexis Villalba al 5, acá tiro libre. Alfredo Aguilar le va a pegar esa pelota. Ubica en la media luna. Tiro libre para Lauriazul. Utiliza el portero con elevación Zika Wall 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En Cantabria, promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y mucho más. Consultas al 097-2555-333 en Charles de Gaulle 2034 Asunción, Cantabria S.A. Minuto 48 de la etapa final. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompañan reuniones de familia, fútbol y asato. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre Calidad Fopasa. La pelota sobre punta derecha, viene buscando Alegre. La pelota Alegre para Sportivo Luqueño. Derris Alegre tiene, juega. Está dejando cortita pelota para Acosta. Acosta movió, dejó correr Rubén Darío Ríos. No pudo frente, pelota sobre punta derecha. Tiene Thomas Roger. La pelota de Ryan. Levantó para Chiquito, baja de cabeza. ¡Qué pelota, Chiquito! Chiquito le puso bien a Alan Pereira. Busca el empate o no, Pereira tiene, le robó Aguilar. Pablo juega sobre punto sur para frente. Este movió para Suárez. Le pega el área arriba para Luqueño. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Elimar. Alarmas, polarizados y mucho más. Elimar, lo que la fábrica no te dio. Luqueño gana el partido por 1-0. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. En 2 minutos termina el partido, Francisco López. Sí, señor, se va el partido. Zamudio, cargando ahora. La pelota larga por arriba, pelota por elevación, arriba golpe de cabeza, va marcando Pablo Aguilar, dejando cortita para Zamudio, en la pelota larga arriba, era Salcedo, pelota al medio, la pelota para frente, tiene frente, jugó, soltó, movió para Ortiz, ganó, qué pelota, gana bien Ortiz para Luqueño, frente, el segundo, no, frente, tiene, busca el segundo, frente con la pelota, sigue con ese balón, a ver qué hace dentro del área, movió, no pudo pegar esa pelota, Ortiz sale marcando el evento, pelota a la punta zurda para Salcedo. Unisal, sede central España 330, Santorín sin filiales en Lambareca, Pietá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar. Unisal, desde los viñedos de Álamos en Mendoza, Argentina. Cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. A ver, marcamos el tiempo de juego, Juancito, dale, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Robiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El Luqueño gana el partido por 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Le está ganando al Trinidense por 1-0. Va sumando 18 puntos. Lo dijo Genardo. Se pone como escolta de Libertad. Acá va a cambiar Sportivo Luqueño. Minuto 51. Personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Sí, Ortiz. Se va de la cancha Ortiz. Vamos a ver el cambio. Sí, que ingresó en el segundo tiempo, pero que estaba con un golpe, o en este caso una molestia en el aductor interior del aductor izquierdo. Entra Sebastián Ruiz Díaz. Bueno, se va Ruiz Díaz a la cancha, entonces se va en camillas Ortiz. ¿Qué número tiene Ruiz Díaz, Gerardo? 21. Cuidado entre los camilleros y Ortiz, que grandote, y los camilleros son de Triqui. Y sí, casi ocurrió. ¿Te acordás aquella en cancha de San Lorenzo, Luqueño San Lorenzo, Gerardo? ¿Se acuerda? Sí, que Con desató aquella Traverso, furia. ¿era? Sí. Bueno, casi ocurrió lo Emilio, mismo. Ariel Aldama y Diego Martínez. Eco. Muy bien, está en el campo de juego Ruiz Díaz. Modificó Julio César Cáceres. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Va Zamudio, va el arquero. Van todos, la última del partido. El Beto le pegó, tiro de esquina, cabezazo afuera. Bueno, ver al cabezazo.
Tiro de portería para Luqueño. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Bueno, se va el partido. Minuto 52, se está cerrando el partido, está ganando Luqueño. Gran victoria del Sportivo Luqueño en condición de visitante. Se está quedando Sportivo Trinidense. Está quedando penúltimo y juega, dicho sea de paso, Nacional ante Cerro. ¿Qué partido pasa a ser Nacional Cerro ahora, Porque si llega a ganar Nacional a Cerro, lo vuelvo a ubicar, Gerardo, es así, a la última posición a Trinidense. Exactamente, va a llegar a 8 puntos Nacional y si derrota a Libertad lo va a dejar aún más en el fondo a Trinidense. Correcto, muy bien, esto termina. Acá el árbitro dice que esto va a terminar. Señoras y señores, está ganando Sportivo Luqueño con gol justamente de Alex Álvarez. Su pasado por Trinidense no festejó el tanto. La pelota del Beto, pelota para Chiquito, no pasó nada. Va el defensor de Luqueño, pelota de Villalba y esto termina. Minuto 53, repito, está terminando el partido. Y Luqueño quiere otro gol, Luqueño. A ver, pelota, marca el Beto, dejó correr y esto termina. El árbitro mira su cronómetro el árbitro. Esto va a terminar, va a ganar Sportivo Luqueño. La pelota por la media cancha, a ver, juega bien, se mete. No pudo en esa zona, frente va por el piso. Arriba la marca del Beto. Le pegó, tiró para Trinidense. Golpe de cabeza, corre Rodi Ferreira. Será saque de costado para Trinidense, punta izquierda. Aprovechar el ahorrazo supermayorista con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales, @el ahorrazo supermayoristas y entérate de los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. Acá saque de costado, pertenece a Trique y esto termina, Juan. Mega descuentos en Punto Forma. Hoy tenés hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Ingresa a puntoforma.com.py o llama al 61 61 000 Punto Forma. A ver, el árbitro, mira, señores, el silbato a la boca y esto termina. Señoras y señores, y esto va a terminar. Dale, Juan. Ahora sí, Juancito. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Vení a Bristol y lleva tu aire split con instalación gratuita, sin entrega inicial. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Terminó el partido en el Martín Torres. Ganó Luqueño, le ganó Trinidense por 1-0. Monumental. Bueno, y van Relató. todos los de Trinidense a reclamar a Julia Dosa por la jugada anulada del gol. Chiquito va arriba con las manos. En este caso, bueno, termina caliente el partido entre Unidad. El comentario final de Francisco en una presentación de... Quintadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues supe Quintadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí termina calentito el partido. Sí, perdió Trinidense el local. Ganó Luqueño, que se lleva los 3 puntos hasta la República. Reclamo por parte de Chiquito Jiménez, que ya tenía amarilla. Bueno, y la televisión lo eligió también como destacado, así que seguramente se va a descargar. Pero para mí correcta la determinación después de ver la jugada, donde está involucrado el propio Chiquito, porque hay un offside por interferencia. Él vuelve, o él estaba en offside, y después termina participando activamente de la jugada. Es cierto, no llega a tocar, pero con su movimiento termina atrayendo la marca y eso facilita.